Hoy en Canarias 8 haremos un repaso de la mano de diferentes expertos por la actualidad que gira y que ha girado durante estos días en torno a Venezuela. Conoceremos la realidad que se está viviendo en estos momentos dentro del país y también cómo afecta y afectará a las relaciones internacionales. Hablaremos también de la contaminación marina en Gran Canaria porque hace unos días volvía a producirse una concentración en salinetas exigiendo la retirada inmediata de las jaulas marinas. Los vecinos afectados alegan que tras el episodio de contaminación ocurrido en la isla hace unas semanas, las instituciones no están siendo del todo transparentes. A nosotros nos interesa que las playas han estado contaminadas durante varios meses. Nos interesa el saber que no se han tomado ninguna medida de ningún tipo, de que las jaulas siguen ahí igual, no ha habido ninguna medida preventiva, no hay ninguna medida de futuro y no se ha hecho una analítica seria sobre lo que verdaderamente consideramos las causas. Y esta noche nos acompañará el alcalde del municipio de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Con él haremos un repaso de la actualidad que ha marcado estos 9 meses de gobierno. Y el Gobierno de Canarias ha transferido al Cabildo de Tenerife la gestión total del Parque Nacional del Teide, un decreto que establece que la Corporación Insular ya cuenta con los bienes y derechos necesarios para desarrollar sus funciones. Desde este momento, el Cabildo podría imponer tasas a los visitantes del Parque Nacional. Esperamos que a lo largo del 2026 podamos estar implantando ese nuevo sistema que ordenará la visita al Parque Nacional del Teide y que nos permitirá, con todos los medios que ya hemos introducido y que ya hemos establecido, de mayor vigilancia, mayor control. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Canarias 8. Con este primer programa repasaremos la actualidad del archipiélago. Comenzamos. Comenzamos el programa de hoy con una última hora porque ha desaparecido un menor, ya lo van a ver en sus pantallas, en la isla de Tenerife. Se trata de Gabriel Alejandro, de 16 años. Es un menor con especial vulnerabilidad. Cualquier dato que puedan aportar, ahí tienen en sus pantallas ese número de teléfono. Bueno, y como ya les adelantábamos en el avance, hoy hablaremos sobre la actualidad que marca el municipio de Granadilla de Abona. Y como no podía ser de otra manera, hoy nos acompaña José Domingo Regalado, su alcalde. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y poder hablar con todos ustedes y explicar cómo va Granadilla de Abona a toda la ciudadanía canaria. Bueno, alcalde, vamos a hablar, como ya le decía, ¿no?, de la actualidad que marca su municipio, Granadilla de Abona. Estos 9 meses de gobierno se han centrado en 3 pilares fundamentales: movilidad, sostenibilidad y también compromiso social. Si le parece, bueno, vamos a empezar hablando de movilidad. El municipio se ha convertido recientemente en accionista de TITSA. ¿Qué supone esto para Granadilla? Bueno, esto va a suponer que tengamos por primera vez en la historia del municipio transporte urbano. Hasta ahora contábamos con TITSA para lo que son los movimientos y las conexiones con los diferentes núcleos fuera del propio municipio, pero necesitamos que uniera un transporte urbano las diferentes localidades de Granadilla de Abona, especialmente con la parada preferente de San Isidro, con la estación de guagua de Granadilla de Abona Casco y especialmente que pudieran estar en las rutas de los centros de salud, del ayuntamiento, es decir, de centros que tienen bastante movimiento de personas. El ser accionista de TITSA, que lo hemos hecho a finales del mes pasado, del mes de diciembre, donde firmábamos incluso en la propia notaría pues, que ya somos accionistas de TITSA, significa que bueno, pues ya podremos poner en funcionamiento el transporte urbano, que tiene un coste aproximado de $500.000 de euros que están previstos ya en los presupuestos de este año 2026 y que va a mover a alrededor de 90.000 personas en el municipio.
Esto significará un antes y un después en la mejora de la movilidad, porque permitirá a muchos tener que dejar su vehículo, porque para moverse por el municipio van a tener nuevas rutas en tanto de mañana como de tarde, y se van a conectar todos los núcleos del municipio. No sé si nos podría decir cuáles son estas rutas propuestas. Es verdad que es una demanda, ¿no? Una demanda de muchos años de los vecinos y vecinas del municipio. Sí, estamos hablando que se van a crear de la 401 a la 405. Son 5 nuevas rutas, cada una de ellas que va a conectar, por ejemplo, podríamos hablar. Una va a ser de la zona costera, va a conectar desde la parada preferente de San Isidro, pasando por el Médano, lo que es Pelada, llevándolo por La Mareta, por las urbanizaciones de la costa hasta Los Abrigos y también en dirección de vuelta, no solo de ida, sino también tendremos todo lo que es las medianías, pasando desde Chiniche, Charco del Pino, Los Blanquitos, El Salto, El Desierto, Granadilla Bonacasco, Cruz de Tea, Atogo, Casablanca, incluso el interior de San Isidro también tendrá transporte urbano. Yo creo que va a ser, como decía, un antes y un después, y en el sentido de la movilidad pues vamos a tener ese servicio a la población, que es lo que estábamos demandando. Hasta ahora no lo podíamos tener porque no teníamos los 50.000 habitantes. Ya Granadilla Bona superó los 50.000 habitantes. De hecho, el INE nos da unas cifras de 59.000, aunque empadronados tenemos más de 70. Y hemos aprovechado esta situación para poner en funcionamiento este transporte, que si todo va bien, en el segundo trimestre de este año 2026 entrará en funcionamiento en periodo de prueba para ver cómo van las nuevas rutas, y después del verano, pues evidentemente ya lo tendremos de forma definitiva. Vamos, que apostando sin duda por la movilidad sostenible, al final, lo que usted dice, para que se puedan mover por dentro del municipio sin la necesidad muchas veces de utilizar el vehículo particular. Sí, encima aquí estamos hablando que son nuevos micros que se van a poner en disposición. Concretamente son 22 plazas porque tienen espacio para los usuarios de movilidad reducida, y evidentemente no llega a las 25 que puede tener un micro que no tenga esta disponibilidad, pero yo creo que va a ser bastante importante, es decir, micros de 22 plazas que están recorriendo todo el municipio y que permitirá pues a aquellos incluso para poderlos conectar a su puesto de trabajo, para ir a hacer sus gestiones en los centros administrativos, ir a los centros de salud e incluso moverse por una ciudad como es San Isidro. Alcalde, y le quiero preguntar en cuanto a la red de saneamiento del este del municipio, ¿no? Porque recientemente se aprobaba esa primera fase con una inversión de casi 2 millones de euros. ¿Qué objetivos tiene este proyecto? Bueno, Granadilla Bona ha apostado en los últimos años de que nosotros entramos al gobierno por la sostenibilidad, y eso pasa por no verter al mar. No solo en el mar, sino también incluso en las medianías, tampoco que se vean afectados los acuíferos. Lo primero que hicimos es hacer un estudio, que además estamos obligados y del cual el ayuntamiento carecía, para saber si podía estar afectando la zona del cementerio, incluso acuíferos que hubiera cercanos, y evidentemente los informes dieron negativo. Pero en Granadilla Bona se ha estado invirtiendo alrededor de 40 millones de euros en los últimos años en saneamiento. ¿Esto qué ha permitido? Que contemos con una depuradora de aguas residuales industriales en el polígono, de la cual se carecía, y que comenzaron las obras el 16 de junio del año 2021, ya está funcionando completamente, está bien. Las obras de la depuradora, en este caso de aguas residuales urbanas, que está en el Llano del Letrado, justo cuando uno sale de San Isidro y vas en dirección Santa Cruz, la primera gasolinera a la derecha, y tenemos ya la depuradora que está también terminada. Se están finalizando las obras de impulsión para las aguas urbanas, y en este caso, ¿qué quiere decir? Cuando finalicen las obras de impulsión, se van a conectar a la red de aguas que permitirá que se utilice para la jardinería, para la agricultura, y también conectarla con la balsa de Valtem. ¿Esto qué va a significar? Pues que no habrá ningún vertido, evidentemente, y que el agua va a ser regenerada, es decir, que se va a poder utilizar. Yo creo que es un antes y un después, más allá de las obras de impulsión que se han hecho en la zona de Pelada, toda la conexión interior que también se ha ejecutado, como decíamos, 40 millones de euros, y de la obra que me estabas mencionando actualmente es que no solo nos vamos a quedar con la zona de costa y con San Isidro, sino que ya también tenemos los 2 colectores finalizados en Granadilla Bonacasco y la zona de Charco del Pino, y ahora vamos a comenzar con la red interior. Evidentemente esto causa molestias, estamos hablando de una obra de 2 millones de euros, en los cuales el Cabildo pone 1 millón de euros y el Ayuntamiento otro 1 millón de euros, que va a ir, para que nos entiendan los vecinos y los que conozcan la zona de Granadilla, justo desde la iglesia de San Antonio hasta la zona del cementerio, todo lo que es la red interior hacia la zona de los Cuervos. Y esto, evidentemente, como decía, ya avisamos que van a causar molestias, pero
va a significar que podamos tener en el casco de Granadilla de Abona la red interior de saneamiento y que nos podamos conectar las diferentes viviendas para que no se afecte a los acuíferos. Por un bien mayor al final. Evidentemente, yo creo que, como decíamos, pasamos del blanco y negro al color en Granadilla de Abona. En cuanto a la sostenibilidad, podremos bañarnos sin ningún tipo de estar pensando si hay cualquier tipo de vertido, o incluso saber que ya podemos también mejorar los jardines, mejorar la agricultura, porque tendremos agua y no la estaremos utilizando de galería. Me gustaría también hablar de educación, que creo que es algo muy importante. El municipio es verdad que ha llevado a cabo, ¿no?, acciones novedosas, como por ejemplo la acogida temprana gratuita en 13 centros educativos. Sí, la hemos puesto a funcionar este curso escolar, concretamente pues comenzó a finales del año pasado y por primera vez en la historia lo hacemos desde el ayuntamiento. Antes hablábamos de que tenemos 3 pilares ahora mismo en Granadilla de Abona. Uno era el de la movilidad, no solo con las obras que mencionamos o con la puesta en funcionamiento de lo que es el transporte urbano, sino también dotar de iluminación a la parada preferente, que no tenía, o poner en funcionamiento la parada de Playa Chica, que lo hicimos la primera semana de llegar al gobierno. Es decir, acciones como esta, el de la sostenibilidad, con más de 40 millones de euros cuando sumemos los 2 millones de euros de este tipo de inversiones, y en este caso la mejora de los servicios públicos. Y uno de ellos es el de que las personas que están trabajando pues tengan facilidad para que sus hijos puedan tener una acogida temprana en los colegios, además de forma totalmente gratuita, como decíamos, en 13 centros educativos del municipio y, por ejemplo, obras de mejora de estos centros en las que hemos invertido más de 380.000 euros y que a día de hoy también se siguen ejecutando, no solo en periodo estival, no solo en el verano, sino que hemos ido haciendo pequeñas obras también de mantenimiento que no interfieran con las clases, fines de semana, horario de tarde, incluso de mañana, cuando no perjudique y que sea una mejora, por ejemplo, ahora que lo mismo que terminamos en el Médano de lo que es el pavimento y la zona de juegos. Además, teniendo en cuenta también, ¿no?, este compromiso social y familiar, ¿no?, esta línea por la que está yendo el ayuntamiento, este año también se ampliarán los horarios de los centros de día y también del servicio de ayuda a domicilio. Sí, es otra de las acciones. Como ven, no solo es para mejorar la vida laboral, es decir, la conciliación, sino también de los propios usuarios. Nosotros tenemos la suerte en Granadilla de Abona que contamos con asociaciones como Acufade que prestan una muy buena labor y también tenemos centro de día municipal, pero necesitamos muchas más plazas y hemos entendido que no solo tenemos que tener el que ahora mismo existe en Charco del Pino, por poner un ejemplo, sino que podemos llevarlo, utilizar los centros culturales que ya tenemos y convertirlos en centro de día, por ejemplo, en horario de mañana. Yo creo que eso es algo muy bueno y también seguir ofreciendo. Nosotros tenemos apoyo psicológico también gratuito para los jóvenes, que los tenemos en los Tagorores Jóvenes, que es la red de casas de la juventud que tenemos en el municipio y que también lo hemos ofrecido y sigue funcionando, al igual que hemos puesto ya 4 puntos de informaciones juveniles en los 4 institutos que tiene Granadilla de Abona. Yo creo que lo que se trata es de seguir mejorando, seguir sumando y que al fin el ayuntamiento se convierta en la casa de todos y en la que ayude a las familias, especialmente a los más vulnerables. Compromiso social, sin duda. Y, alcalde, usted me lo estaba nombrando ahora, me gustaría también hablar de recientes obras, ¿no?, que se están llevando a cabo en el municipio y que también han sido demandadas durante mucho tiempo pues, por los vecinos, como es, usted bien decía, la Avenida del Médano o el Paseo de la Madera también. Bueno, nosotros cuando decíamos que volvíamos otra vez a gobernar era para retomar los proyectos que habíamos dejado en el 2023, que dejamos un municipio con proyectos, con economía saneada, es decir, habíamos pagado los 10 millones de euros de deuda que había dejado el Partido Socialista anteriormente y que durante estos 2 años pues, se había paralizado el municipio. Pues nada más retomar la acción, lo primero que hicimos fue pues, volver otra vez, evidentemente, a retomar la obra, que no es por la obra en sí, sino por la mejora que supone. No podía continuar el paseo, que se llama de Nuestra Señora las Mercedes Rojas, pero que todos conocemos como el Paseo de Madera del Médano, de la situación en la que estaba. Es decir, un deterioro que era evidente, encima los últimos meses pues, no se le había hecho tampoco lo que es el mantenimiento necesario y se producían caídas pues, prácticamente todos los días. Bueno, ya está prácticamente finalizando ese paseo. Es verdad que ha causado perjuicios, como no puede ser de otra forma en una obra, pero tenemos una obra que además es emblemática para el Médano porque hay pocos lugares, lo tenemos aquí, la Montaña Roja de fondo y que bienvenido sea. Pero, por ejemplo, en el Médano podemos estar ahora mismo invirtiendo con fondos pues más de 3 millones de euros. Estamos con el Paseo de Madera del Médano, el Paseo del Atlántico, que no solo va a ser la mejora de esa zona, sino también en cuanto, pues para evitar humedades a los edificios, que se ha mejorado lo que es la impermeabilización, la mejora de los jardines. Ahora vamos a continuar por la calle Evaristo Gómez González. Ya ha salido y aprobado el proyecto de más de 100 aparcamientos en el Médano, que era otra
presentadas las demandas por valor de 2.900.000 euros en la zona de la calle Isla de Tenerife, que van a ser aparcamientos modulares, pero otras que se están ejecutando, como es la de la finalización de la oficina de turismo, que también en breve vamos a inaugurar conjuntamente con el Cabildo de Tenerife, y el carril bici, que también se está ejecutando ahora. Hemos pedido, por ejemplo, para el Médano, que la vía principal, desde la rotonda hasta el muelle, que es la avenida José Miguel Galván Bello, sea municipal también, para poder aperturar como aparcamientos provisionales, aparte del que vamos a construir a la entrada del Médano, pues solares que son privados, pero que podemos conveniar con los propietarios para que podamos tener esos aparcamientos. Yo creo que al final lo que se trata es eso, de mejorar. Ya habíamos mejorado el saneamiento, habíamos mejorado el abastecimiento de agua potable con una red que tenía más de 30 años, y ahora con este tipo de mejoras. El Ayuntamiento ha adquirido también la Recoba, ¿no?, que es verdad que es un edificio muy emblemático de Granadilla. ¿Cuál es el objetivo, alcalde? ¿Qué es lo que se hará? Bueno, nosotros queremos dinamizar la zona de Granadilla-Bonacasco, que es verdad que con el crecimiento de otros núcleos de población más cercanos a la autopista y la costa, que ahora mismo está muy pujante, pues se ha quedado en el letargo. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde el Ayuntamiento tenemos que tener iniciativas para dinamizar todo lo que son las medianías. Yo creo que es muy bueno el hecho de que hayamos adquirido la Recoba, que era un compromiso y que nos pedían los vecinos, porque era un centro que desde hace 50 años pues estaba funcionando y que, bueno, pues tenía carnicerías, tenía pescaderías, tenía zonas de venta de verdura y de fruta, llegó a tener churrerías, es decir, un centro emblemático, un pequeño mercado que existía en el casco y que evidentemente era privado y que cerró, y lo que hemos hecho es comprarlo. Ya estamos también para la redacción del proyecto de rehabilitación, porque no solo se ha comprado el propio edificio, sino también parte del solar trasero, que queremos establecer como cafetería, y ahora hay que hacer un proyecto de renovación, que esperemos que en los próximos meses esté terminado, para luego poderlo sacar a licitar y que se finalice. Nuestra idea, ¿cuál es? Volver a convertirlo en un puesto en el que pueda haber una pescadería, que haya zonas de primera venta de fruta, de verdura, que podamos tener un punto de información turístico para que también los turistas tengan que ir allí, un lugar de repostería, es decir, de venta de productos que ahora mismo no hay en el entorno, para tampoco hacer una competencia desleal, y que se dinamice todo ese entorno de la zona de, bueno, hablamos de la plaza, todo el mundo la conoce como la Plaza del Árbol, la que es justo la que tenemos enfrente, que por cierto salían las imágenes justo aquí detrás, se llama de Santiago Ramón y Cajal, que está muy cercano al Calvario. Alcalde, también me gustaría hablar de Fitur, ¿no?, la Feria Internacional de Turismo, porque se celebra dentro de muy pocos días en Madrid. También quiero destacar esta casa, Mírame Televisión, estará, bueno, un equipo estará allí para poder contarles desde cerca, pues, esa feria. Le quería preguntar, alcalde, ¿cuál va a ser un poco, ¿no?, la oferta turística que llevará el municipio a Fitur? Bueno, nosotros somos un municipio que no es eminentemente turístico, pero sí que es verdad que tiene el aeropuerto Tenerife Sur, que es la puerta de entrada principal a Tenerife y una de las más importantes del Estado, en las que en los últimos años ha tenido hasta incluso más de 12 millones de pasajeros, ya estamos en torno a los 14 millones de pasajeros anuales, y yo de lo que sí me alegro es de que ya se haya adjudicado el contrato de mejora de los jardines, de mantenimiento del aeropuerto Tenerife Sur, porque no se encontraban las condiciones más adecuadas. Yo creo que será una obra muy importante, más allá de las que se van a ejecutar, si todo va bien, dentro de 2 años, que es la construcción de nuevos aparcamientos en el aeropuerto y de la nueva terminal. ¿Pero qué va a llevar Granadilla-Bona a Fitur? Pues va a promocionar lo que existe. Es decir, nosotros lo que vamos a invertir para que nuestros restaurantes, para que nuestras tiendas, para que nuestros alojamientos puedan tener turismo de calidad, no masificado, evidentemente, porque si hemos hablado antes de sostenibilidad, no es para aquí traer millones y millones de personas, sino lo que queremos es que Granadilla, que sea diversificado en su economía, que tiene una parte que es de turismo, que puedan tener también pues, ese apoyo por parte del ayuntamiento, ya sea para las casas, los hoteles rurales, los diferentes hoteles que tenemos en el municipio, pero que, como decimos, no queremos competir tampoco con lo que existe en zonas que son masificadas turísticamente, sino que a través de una economía diversificada, con un polígono industrial, con una agricultura que tenemos que seguir potenciando, y encima también tenemos el sector pesquero, que también es bastante importante en el municipio, y que tenemos un punto de primera venta, como es la lonja pesquera, pues podamos tener ese turismo que decíamos que es importante para nuestro municipio. Y la importancia que tiene, ¿no?, el municipio mueve muchísimo turismo que gira en torno también a los deportes acuáticos. Ya lo hemos visto pues con el Campeonato Mundial de Windsurf, por ejemplo. Sí, se volvió a rescatar nuevamente el Campeonato Nacional de, bueno, en este caso es internacional, de windsurf.
Pero no solo tenemos deportes náuticos, hace escasas semanas teníamos la Copa de España de judo, tenemos allí pruebas que son muy importantes y muchos equipos en diferentes disciplinas deportivas. Granadilla Abona, de hecho, estamos también mejorando instalaciones deportivas, ahora mismo estamos con el Polideportivo en Charco del Pino, con el Polideportivo de Lollita en San Isidro, ya se ha adjudicado la obra que estamos hablando pues de... casi no llega al 1 millón de euros, pero que está más de medio millón de euros aproximadamente para el campo de fútbol de Charco del Pino, que se va a renovar el césped, es decir, inversión en lo que son las instalaciones deportivas para poder practicar el deporte con calidad, más allá de lo que tenemos en el pabellón. Y esto también es un atractivo que ayuda a que, bueno, pues cientos de personas. Tuvimos la San Silvestre Medanera, en la que participaron también muchas personas, que además lo adelantamos, no lo hicimos el 31, sino que lo hicimos el fin de semana y también funciona muy bien. Al final lo que, como decíamos, es diversificar. Tenemos que seguir apostando por el sector primario, tenemos que desarrollar el polígono industrial de Granadilla Abona, que tenga todavía muchas más empresas instaladas allí, y especialmente en este caso el sector turístico, bueno, pues que se pueda tener de una forma sostenible y especialmente no masificado. ¿Qué diferencia al municipio de Granadilla de Abona, en este caso, de otros municipios? Bueno, Granadilla Abona lo tiene prácticamente todo, es decir, nuestro territorio tiene paisajes que son increíbles, desde la costa pasando por la montaña roja, como vemos aquí, a zonas de medianías con lugares, rincones como Las Vegas, o incluso el propio paisaje lunar, que es de Granadilla Abona, el pico de Guajara, con esos 2.718 metros, aunque hay en algunos que pone 2.715, pero bueno, estamos en esa cifra, y especialmente bienes de interés cultural. Somos el municipio del sur de Tenerife que más bienes de interés cultural tiene. Solo en el casco de Granadilla Abona te puedes encontrar desde el secadero Tabaco, que además lo pusimos en funcionamiento en el año 2023 como un lugar de, bueno, apostando por la cultura, el espacio cultural El Secadero, que era un lugar donde se secaba el tabaco de 1878, es la fecha que tiene, y lo tenemos como un bien cultural, en este caso que es etnográfico. Tenemos la iglesia de San Luis Obispo, que además también es BIC, junto con el convento, o incluso muy cercano, y ya también desde aquí puedo dar la noticia, de la iglesia de San Antonio, que también pues, se va a invertir más de 1,5 millones de euros en su rehabilitación, y que bueno, ya se está con ese proyecto, y que esperemos que muy pronto, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, que es quien va a financiarlo, pues podamos tener esa iglesia pues totalmente mejorada y rehabilitada. Me gustaría finalizar ya preguntándole, alcalde, para usted, de manera concisa, ¿cuáles serían los objetivos para este año 2026? Bueno, objetivos: que esté la depuradora al 100%, yo creo que la sostenibilidad, como decíamos, muy importante, que además tengamos todas estas obras que nos hemos propuesto, poderlas desarrollar, que no tengamos ningún inconveniente, porque obras son amores y no buenas razones, ¿no? Pero al final pues te puedes encontrar con que la empresa falla, con que sacas el procedimiento de licitación y no se te presenta nadie. Bueno, tantas y tantas dificultades administrativas y en la propia ejecución, que haya que hacer modificaciones, pero poder desarrollar todos estos proyectos que tenemos en mente en cada uno de nuestros núcleos, porque además se lo merecen, y sobre todo mejorar el tema de urbanístico, que quizás es uno de los mayores problemas que ha tenido Granadilla Abona en cuanto a la tramitación. De hecho, dentro de pocas semanas se van a dar unas 20 y pico nuevas licencias, yo creo que es muy necesario, y especialmente en el tema de la vivienda. Nosotros tenemos más de 315 viviendas aproximadamente en el casco de Granadilla Abona, en la zona de Los Hinojeros, que es de promoción privada, pero que se van a poner en régimen de alquiler asequible. Hace 2 semanas se publicaba que ya se había obtenido una subvención por parte del Cabildo Insular de Tenerife para la mejora, que es lo único que hace falta, de la recogida de agua de pluviales, porque ya las viviendas están terminadas, para poderlas poner a disposición de aquellos vecinos que lo deseen, porque tienen que estar empadronados en el municipio, y además como demandante de vivienda, para que, bueno, pues serán más de 300 familias que podrán tener una vivienda en régimen de alquiler asequible, y que el Gobierno de Canarias pues pueda construir también las que tenemos previstas en San Isidro, que hemos cedido los solares y que ya también los proyectos están también finalizados y redactados, es decir, que los saque a licitar. Es decir, mejoras y mejoras, que es lo que se trata, sea en la movilidad, sostenibilidad y en los servicios públicos. Pues, alcalde, nos vamos a quedar con eso, trabajando y escuchando al final la demanda de los vecinos de Granadilla de Abona. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y buena semana a todos. Bueno, y nosotros vamos a continuar repasando la actualidad porque el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya ha marcado
los retos prioritarios para Canarias durante el primer trimestre del año. Ha situado la financiación autonómica, el marco financiero europeo y la aprobación de un decreto canario estratégico entre los principales desafíos del Gobierno regional. Creo que este primer trimestre del año tenemos retos, ¿no? A ver qué ocurre con la financiación autonómica, qué ocurre con el marco financiero europeo, que es uno de los asuntos que nos preocupa y que estamos hablando con las instituciones europeas. Vamos a aprobar en el próximo Consejo de Gobierno la estrategia canaria del marco financiero, para luego será una comunicación que luego la haremos al Parlamento. Tenemos que ver cuál es la hoja de ruta del Gobierno de España con la financiación autonómica y la condonación de la deuda, y el decreto canario. Y el decreto canario, que es fundamental en este caso para poder fijar la hoja de ruta y en una legislatura con bastante incertidumbre intentar conseguir los objetivos que nos marcamos como Gobierno. Y hablando precisamente de los retos a los que se enfrenta el archipiélago, hoy nos toca volver a hablar de migración, porque en lo que llevamos del año han llegado a las islas 3 embarcaciones. La última fue localizada hace unos días cerca de la isla de La Gomera. A bordo 190 personas, 10 de ellas menores. Uno de los ocupantes de esta embarcación, que ven, había fallecido durante la travesía. Bueno, ya se los comentábamos antes, en Canarias 8 hemos querido hablar de todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Venezuela. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen. El día 3 de enero, pocos días después de comenzar el año, nos encontrábamos con esta noticia que van a ver a continuación. Estados Unidos ataca a Venezuela y captura a Maduro. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ordenaba un ataque militar estratégico para sacar del país a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia para ser juzgado por presuntos cargos de narcotráfico y armas. En estos momentos, el antes líder venezolano y la ex primera dama se encuentran en una cárcel de Nueva York. Una noticia que sacudía al mundo y que nos deja una pregunta clara: ¿qué consecuencias puede tener esta situación sobre las relaciones internacionales? Para hablar de esto vamos a conectar con Lucas Sebastián. Él es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Lucas, muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Lucas, en estos últimos días, bueno, ya lo hemos visto, Venezuela ha vuelto a estar en el centro del debate. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cómo se interpreta lo ocurrido? Bueno, ha habido mucho debate a este respecto y a mí me gusta siempre estos días empezar, siempre que hablamos de este tema, que creo que hay que diferenciar de la parte puramente política, ¿no? Y cómo puede afectar a la ideología o a la forma que cada uno de nosotros ha reaccionado a este caso, ¿no? Porque hay mucha gente que el fin de la época de Maduro ha supuesto una gran alegría, y esto hay que separarlo de la parte estrictamente jurídica. Desde el punto de vista jurídico internacional, parece que hay dos elementos que podrían considerarse, podemos decir, claramente ilegal. En primer lugar, lo que podríamos llamar un crimen de agresión, la entrada de un país en territorio de otro, sin su permiso. Y en segundo lugar, veíamos en estos titulares que ponían de los periódicos del 4 de enero, Trump se hace con el poder en Venezuela, ¿no? Trump dice que de momento va a mantener y a decidir lo que ocurra en Venezuela. Esto tenemos que ver si se mantiene en el corto o medio plazo, pero esto puede suponer puede ser una violación del derecho internacional, porque se puede convertir en una ocupación. Por un lado está la entrada de forma ilegal, como estamos viendo en pantalla, para detener a Maduro, pero también está esa segunda parte de Trump mandará en Venezuela. Es verdad que estamos frente a un conflicto principalmente político, pero también jurídico a nivel internacional. ¿Esto puede tener algún, camino judicial para el líder estadounidense? Desde el punto de vista internacional parece más complicado. Habría alguna vía, pero sería muy rocambolesco que Trump acabase ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Desde el punto de vista interno estadounidense es otro cantar. Hay senadores y congresistas demócratas considerando esta acción como una ilegalidad. Para mí, yo creo aquí la clave, y reconozco que no soy experto en derecho constitucional estadounidense, pero lo que parece ser la diferencia es la calificación de esta acción. Marcos Rubio, el secretario de Estados Unidos, dice que esto ha sido una actuación policial para detener a dos narcotraficantes, ¿no? A Nicolás Maduro y a su mujer, que estaban en listas de terroristas de forma oficial en Estados Unidos. Pero
para otra gente esto ha ido más allá de la mera detención, como estamos viendo en pantalla, de un narcotraficante, sino puede ser incluso un acto de guerra, una agresión armada a otro país y por lo tanto los procedimientos internos en Estados Unidos son más complejos, tiene que haber como mínimo un informe al Congreso y al Senado y si esto no ha ocurrido, que es lo que parece ser, podría haber una vía judicial para Trump dentro del sistema estadounidense. En ningún caso parece que sea factible a nivel internacional. Para que lo podamos entender, ¿cómo puede afectar esta situación, bueno, a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y otros países, bueno, incluso con Canarias? A mí aquí me gusta señalar que de momento no ha cambiado tanto la situación, ¿no? Recordemos que ahora mismo este cargo que le han denominado presidenta encargada es Delcy Rodríguez y que Delcy Rodríguez el día 2 de enero tenía mucho poder en Venezuela, al igual que muchos otros ministros, jefes, altos cargos del ejército, altos funcionarios, el 2 de enero mandaban en Venezuela y hoy a día 13 siguen mandando. Por lo tanto, no ha habido tanto cambio. Pero sí es cierto que en los grandes, ¿no? en los grandes países que se quieren relacionar con Venezuela han aprovechado esta situación para decir, oye, vamos a empezar un poco de cero, ¿no? Hoy mismo Pedro Sánchez decía que estaba dispuesto a hablar y la propia Delcy Rodríguez ha tenido algunos gestos, algunos muy importantes como la liberación de los presos políticos y alguna pequeña reforma dentro de su equipo de gobierno que parece que es abrir la mano al resto del mundo de, oye, no somos exactamente lo mismo, aunque repito, no ha cambiado demasiado la situación, pero esta idea de vender que no son exactamente lo mismo que Maduro, y por ejemplo, hace unos días Delcy Rodríguez decía que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas y abrir sus consulados y embajadas en Estados Unidos, ¿no? Una cosa que no habían roto las relaciones hace un tiempo. En este sentido puede ser una nueva oportunidad para abrir, pero insisto que la situación dentro de Venezuela de momento no ha cambiado tanto. Imagino Y, que perdón, y desde el punto de, no, perdona, desde el punto de vista de Canarias, yo creo que la relación histórica de Canarias con Venezuela siempre ha sido más emocional que puramente política, digamos, ¿no? Independientemente del gobierno que haya, ¿no? Del partido que haya gobernado Canarias, esa relación existe. Es una relación, como digo, sociológica, emocional. En ese sentido va a seguir manteniéndose. Una idea que yo le planteo, ¿no? a todas las personas que nos puedan estar viendo con lazos con Venezuela es esto que se está planteando, gente que se plantea volver, esperar, ver no si retornar a Venezuela, sino, y en ese sentido sí puede ser muy importante para gente que a día de hoy vive en Canarias o que tiene familia en Venezuela. Y el impacto específico que, bueno, que ya estamos viendo, ¿no?, de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, pues con Colombia o Cuba. Sí, en noviembre que el gobierno de Donald Trump publicó un documento que es la Estrategia de Seguridad Nacional, y en esta, ¿no? Porque a Donald Trump nos ha acostumbrado a ruedas de prensa un poco salidas de tono o inesperadas, pero esto es un documento oficial y está escrito, está puesto por escrito, está publicado de forma oficial, y esto sí pasó todos los trámites internos que tenía que pasar. Pone que Estados Unidos más o menos debe ser el guardián de lo que denominan el hemisferio occidental, ¿no? Yo en clase de geografía a mí me enseñaron, ¿no? El hemisferio norte, el hemisferio sur, y que están divididos por el Ecuador. Trump habla de un hemisferio occidental y dice que esta debe ser, que tienen derecho a que sea su área de influencia. Aquí entra Cuba, aquí entra Colombia. Yo me imagino las cancillerías de toda Latinoamérica estos días, si Trump en una rueda de prensa dice el nombre de tu país, pues esto va a suponer muchas reuniones y mucha tensión. Hay que estar pendientes de qué pasa. Hoy con Cuba se anunciaba que en principio se va, no, porque Cuba depende mucho del petróleo de Venezuela y se va a permitir que México siga vendiendo petróleo a Venezuela. México también está en el punto de mira. Y bueno, Colombia, al parecer hubo una reunión telefónica hace pocos días entre Petro, el presidente de Colombia, y el presidente Donald Trump, pero digamos que no se han salvado todavía. No se sabe lo que va a ocurrir en este sentido y sin duda ¿no? Los eventos del 3 de enero han puesto sobre alerta a todos los gobiernos de Latinoamérica, especialmente a los que tienen una ideología más de izquierda. Y si nos centramos un poquito más en soberanía y legalidad, evidentemente esto puede ser una noticia positiva pues para la ciudadanía venezolana, que al final pues lleva bajo este régimen autoritario pues muchísimos años, pero realmente se están pues vulnerando principios como la soberanía o la no intervención. Totalmente de acuerdo, ¿no? La Carta de Naciones Unidas, que muchas veces se queda en papel mojado, pero en otras muchas
sigue siendo, ¿no? A mí me gusta insistirle a mis alumnos, porque imagínense explicar derecho internacional en esta época, ¿no? El derecho internacional sigue siendo totalmente efectivo en muchos planos de la sociedad, por ejemplo, desde el punto de vista económico, pero los grandes principios de Naciones Unidas, hay varios países, ¿no? Sobre todo Rusia y últimamente Estados Unidos, aunque China está siempre ahí un poco, estamos a la espera de ver qué hace, se están poniendo en duda estos grandes principios. Uno de ellos es la prohibición de intervención en asuntos internos de otros países y uno, si cabe, todavía más importante, que es la prohibición del uso de la fuerza. Y como decía, y de nuevo me repito a lo que decía al principio, está el tema de la decisión del pueblo. Cuando hablamos de soberanía, no hablamos de la soberanía del gobierno. Aquí no, lo que debe protegerse no es la soberanía del gobierno de Nicolás Maduro, es la soberanía del pueblo venezolano. Y en este sentido, parece importante que quien decida el futuro de Venezuela sea el pueblo venezolano, preferiblemente de una forma democrática, unas elecciones democráticas, y que no haya un control extranjero, ya sea el de Estados Unidos o el de cualquier otra potencia internacional. Claro, porque hasta qué punto, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, hasta qué punto el derecho internacional pues permite acciones externas de este tipo. Desde el punto de vista puramente teórico, la intervención, lo que llamamos la injerencia en asuntos internos por parte de cualquier país extranjero, está totalmente prohibida, a no ser que haya un llamamiento por parte de ese país, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene bases militares en España porque España lo ha permitido. En ese sentido no es una injerencia. Pero en este caso sí. El derecho internacional lo prohíbe taxativamente, está totalmente claro. ¿Cuál es el problema del derecho internacional? Si tú y yo cometemos un delito o nos saltamos un límite de velocidad, aquí hay una cosa que llamamos poder coercitivo, que es el sistema judicial, la policía, la capacidad de multarnos, la capacidad de meternos en la cárcel, que tiene la capacidad de castigarnos cuando hacemos algo mal. En algunos momentos en el derecho internacional eso no existe, ¿no? No hay un poder coercitivo, no hay una policía internacional que tenga capacidad de multar a Estados Unidos a día de hoy. El sistema en principio no funciona así. Y además cuando uno de los grandes garantes históricos de ese sistema, que es Estados Unidos, que recuerdo que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esto es muy importante porque tiene derecho a veto de cualquier decisión que se tome en el Consejo de Seguridad, y obviamente si se vota sancionar a Estados Unidos por estas acciones, el representante de Estados Unidos va a decir, oye, yo no me quiero sancionar a mí mismo, y va a ejercer ese derecho a veto. Es muy importante estas acciones de Estados Unidos. Pero yo lo digo siempre, ¿no? La violación del derecho no significa que la norma no exista. La norma sigue existiendo. Esto es una violación, esperemos que puntual, de las normas de derecho internacional, aunque es cierto que en los 2 últimos años estamos viendo demasiadas violaciones puntuales de estas normas. ¿Y qué escenarios, bueno, internacionales se abren a corto plazo ahora para Venezuela? Yo creo que, bueno, primero hay que ver qué significa esta tutorización, vamos a llamarla así, por parte de Donald Trump. Tenemos que ver qué va a ocurrir, si esto va a quedarse en un gobierno en un régimen chavista, pero que en vez de presidido por Maduro vaya a estar presidido por Delcy Rodríguez. Si Edmundo González, ¿no? el que ha reconocido muchos gobiernos extranjeros como el ganador legítimo de las elecciones del año pasado, o María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, si van a tener algún papel, ¿no? O si estos presos políticos estos días se han liberado a personas que se presentaron a elecciones contra Maduro. ¿Qué papel van a tener estos presos políticos, ¿no? en el futuro de Venezuela? Yo creo que ese es el primer aspecto que es clave. Según lo que vaya pasando a nivel internacional, habrá una u otra reacción. A mí, en principio, lo que más me preocupa es que la situación se quede como esté, ¿no? Que no se mueva nada más, que se quede aquí, que se haya quitado a Maduro, esté Delcy Rodríguez y que nada más se mueva, ¿no? Esto sin duda, ya que esto ha sucedido, yo creo que lo ideal sería que dentro de un año o 2 la situación de los venezolanos y venezolanas sea mucho mejor que el año pasado o que el 2 de enero. Y hay que ver si esto va a ocurrir. Y repito lo que decía antes, es importante que en el futuro de Venezuela decidan los venezolanos. Bueno, y otro asunto también ligado a Estados Unidos. Es verdad que estos días hemos conocido que Trump, bueno, ha fijado, ¿no?, su atención en Groenlandia también. Si siguiese avanzando por esta misma dirección, es cierto que uno de los organismos que podría intervenir es la OTAN, pero bueno, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? Sinceramente, desde el punto de vista jurídico, hay muchísima duda. No está claro porque es una situación tan rocambolesca que la OTAN no se diseñó. El Tratado del Atlántico Norte, ¿no? La OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, ese tratado no incluye
ninguna cláusula, ningún artículo que regule qué sucede cuando un aliado, cuando un miembro de la OTAN ataca a otro. Es cierto que tenemos un precedente que ¿no? cuando Grecia y Turquía tuvieron sus escaramuzas debido a la situación en Chipre, pero justo en esa situación Estados Unidos dijo, no, aquí no se va a hacer nada, y entró Estados Unidos a mediar y consiguió una situación, aunque a día de hoy sigue sin estar resuelto del todo. Jurídicamente no está claro lo que va a pasar y hay mucha discusión muy técnica de juristas en las facultades de Derecho sobre si jurídicamente se podría hacer algo. Desde el punto de vista político, parece complicado pensar que la OTAN pueda sobrevivir a un ataque armado por parte de Estados Unidos. Los aliados de Dinamarca, España, Francia, Alemania, Turquía, Canadá, van a intervenir militarmente contra Estados Unidos para defender a Dinamarca. No parece muy real, ¿no? Y ojalá no me cojan este clip y dentro de unos meses estemos viendo esta situación. Pero claro, si esto no ocurre y si Estados Unidos de verdad, aunque parece un poco lejano esta situación también por calmar a los espectadores, pero si Estados Unidos lleva a cabo una invasión, un ataque armado, ¿no? Que la invasión no se tiene ni que disparar una bala, puede simplemente desplegar tropas o barcos en aguas de Groenlandia. Si la OTAN no hace nada, digamos que la OTAN ha perdido un poco su razón de ser. Bueno, Lucas, y ya por último, como estamos viendo, muchos frentes abiertos los que tiene Estados Unidos, pero me gustaría también, ya por último, hablar del régimen iraní, porque parece que está atravesando una profunda crisis que se está traduciendo, ¿no?, en las calles de Irán, bueno, con protestas multitudinarias y con una fuerte represión por parte del gobierno iraní. Estados Unidos ha mostrado, bueno, cierto interés en intervenir. ¿Qué consecuencias tendría esta intervención en Estados Unidos poniendo un ojo en Rusia? Hay un paralelismo claro con Venezuela, ¿no? Y siempre el aumento de la democracia para mí, como profesor de Derecho Internacional y profesor de Derechos Humanos, siempre es una buena noticia. Pero claro, hay una diferencia clave desde el punto de vista de las relaciones internacionales entre Venezuela y entre Irán. Antes hablaba de estas esferas de influencia, de estas zonas de influencia que explica Trump en este documento que comentaba antes, la Estrategia de Seguridad Nacional. Irán no está en la zona de influencia de Estados Unidos, ni siquiera en una zona reconocida por Donald Trump. Y en esta estrategia, Oriente Medio pierde mucho protagonismo. Se nombra Oriente Medio, pero dice, ya no es nuestra prioridad. Y, como bien sabemos, Irán sigue siendo un aliado importante de Rusia. Estos días, incluso hoy, si no me equivoco, ha habido maniobras conjuntas entre Irán y barcos iraníes y barcos rusos en las aguas de Sudáfrica. No es el mismo nivel de aliado Rusia de Venezuela que Rusia de Irán. Por lo tanto, esto podría enfadar más a Rusia porque sería entrar más en su esfera de influencia. En ese sentido, creo que la reacción de Rusia podría ser distinta a la que ha sido con Venezuela, que en principio en Venezuela ha habido alguna declaración, pero en general hay un tenso silencio. Pero en el caso de Irán hay una situación distinta porque Rusia tiene muchos intereses estratégicos y Rusia defiende esa parte de su área de influencia. Y aquí tendríamos un choque de las dos áreas de influencia y por lo tanto tendríamos que ver qué pasa al respecto. Bueno, Lucas Sebastián, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por atendernos esta noche. A ustedes, Cristina. Buenas noches. Bueno, y nosotros vamos a cambiar ahora de asuntos, vamos a seguir repasando la actualidad del archipiélago y nos vamos hasta la isla de Gran Canaria, porque allí continúa la controversia tras el episodio de contaminación marina que ocurría hace unas semanas. La plataforma Por un Litoral Limpio llevaba a cabo hace unos días una cadena humana en Salinetas para exigir la eliminación total de las jaulas marinas. Los vecinos afectados aseguran que no se han realizado los análisis necesarios y que existe una falta de transparencia por parte de las instituciones. A nosotros nos interesa que las playas han estado contaminadas durante varios meses. Nos interesa el saber que no se han tomado ninguna medida de ningún tipo, de que las jaulas siguen ahí igual, no ha habido ninguna medida preventiva, no hay ninguna medida de futuro y no se ha hecho una analítica seria sobre lo que verdaderamente consideramos las causas. Y es, las aguas que están alrededor de las jaulas no se han analizado, los lodos que hay en el fondo marino no se han analizado, porque además ha habido prohibición expresa de la empresa, con lo cual estamos hablando de
de que estamos dando unos informes que no tienen nada que ver. Y luego nos llama también la atención el posicionamiento R que R del Cabildo, en que la dinámica es un vertido, que aún no se ha comprobado la existencia de ningún vertido. Y él anular cualquier relación directa con que pueda ser un problema endógeno a las jaulas. Y en el Pinar, en la isla del Hierro, el consistorio ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto Juntémonos en Comunidad, una iniciativa que pone en valor la inclusión social, la cohesión y el empoderamiento de toda la comunidad. En esta segunda edición, el proyecto se centrará en las personas con diversidad funcional que se enfrentan en su día a día a barreras de acceso a servicios, empleo y participación social. Y en La Palma, Educación ha movilizado más de 3 millones de euros para mejorar las infraestructuras educativas de la isla. Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, ha firmado convenios con 5 municipios de la isla: Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Punta Gorda, Barlovento y Villa del Mazo. Estos se beneficiarán de espacios educativos más seguros y adaptados a las necesidades actuales de la comunidad educativa. Y nosotros volvemos hasta la isla de Tenerife porque hoy nos acompaña Emilio Navarro, alcalde del municipio de Santiago del Teide. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches. Muchas hoy vamos gracias. a repasar un poquito, ¿no?, la actualidad que gira en torno al municipio. Me gustaría empezar preguntándole, como alcalde, ¿cuáles son sus objetivos para este nuevo año 2026? Bueno, es difícil hablar de todos los objetivos que tiene un ayuntamiento, ¿no?, una administración como es el municipio de Santiago del Teide, pero lo que sí tenemos claro es seguir con ese trabajo que hemos venido desarrollando durante varias legislaturas y que nos ha dado pues tantos frutos al municipio y tanto bienestar a nuestros vecinos, ¿no?, que es otro de los objetivos que siempre vamos persiguiendo en Santiago del Teide. Dentro de ahí, pues bueno, las diferentes estrategias que vamos llevando y también dar soluciones a las demandas y problemas que tiene la ciudadanía, en este caso, de nuestro municipio. En este caso, pues bueno, vamos por orden, hablando de la vivienda, hablamos de los problemas también que tienen con respecto a la movilidad, hablemos problemas de vertidos, de saneamiento, del tema turístico también, la sostenibilidad que vamos llevando en el municipio y como referente también que nos vamos colocando dentro del territorio nacional como uno de los municipios referentes también que tiene que ver con el turismo. Y bueno, creo que son muchos de los objetivos los que tiene Santiago del Teide, muchos frentes que tenemos abiertos, los que estamos trabajando y muchos retos también por delante. Bueno, pues comenzando este repaso con la actualidad, vamos a empezar hablando de un tema que está, bueno, a la orden del día, y es que los vecinos de Santiago del Teide no asumirán durante este año 2026 la tasa por la recogida de residuos, ya que será el ayuntamiento quien lo asuma. Sí, efectivamente, ¿no?, ante problemas o diferentes cuestiones que surgen en la administración, y en este caso el mal llamado tasazo de la basura, que desde esa orden estatal obliga a los ayuntamientos a girar un nuevo recibo de residuos a los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide lo que hicimos fue ponernos a trabajar, ser previsores, gestionar, y al final, pues bueno, dentro de esa gestión que realizamos, el ayuntamiento pues se puede permitir técnicamente cumplir con la ley, seguir prestando el servicio de forma eficiente y, por otro lado, pues que los vecinos de Santiago del Teide intentar proteger a las familias y que no tengan mayor presión fiscal que la que ya tienen, ¿no? Sino entendemos que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los vecinos de Santiago del Teide, que ellos saben perfectamente dónde lo tienen que gastar, y nosotros de la administración, donde nos han puesto, pues tener que gestionar esos recursos, pero en este caso ya el servicio se presta por parte de la empresa concesionaria que lleva la gestión de los residuos en el municipio de Santiago del Teide, y por otro lado, a través de los presupuestos municipales, hemos podido darle cobertura también a este incremento de esta nueva tasa de residuos. Así que bueno, por lo tanto el municipio y la administración cumplen y podemos proteger a las familias del municipio de Santiago del Teide. Bueno, que sin duda una buenísima noticia pues para todos los vecinos y vecinas del municipio. Sí, efectivamente, ¿no? Está claro que la situación que llevamos viviendo en los últimos tiempos, con el incremento de la cesta de la compra, de la energía, del combustible, en definitiva, hemos visto cómo a las familias cuesta llegar a final de mes, así que entendemos de la administración que ante nuevos impuestos la apuesta clara desde el gobierno municipal era no subir los impuestos a los vecinos de Santiago del Teide, así lo llevamos haciendo en estas 3 legislaturas que presido el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y bueno, la intención en este caso de un nuevo impuesto era intentar pues cubrirlo desde la administración, y a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y económicos hemos conseguido
pues poder interpretar, también darle cobertura, como decía anteriormente, presupuestaria y aprobarlo en el pleno del mes de diciembre que teníamos y poder bueno, bonificar esa tasa a todos los vecinos del municipio de Santiago del Teide. Bueno, alcalde, vamos con otros asuntos. Termina la Navidad, pero nos ha dejado una muy buena noticia, y es que el municipio ha ganado nada más y nada menos que el récord Guinness por la elaboración del turrón más grande del mundo. Alcalde, cuéntanos un poquito cómo ha sido un poco la experiencia, cómo es la elaboración, la parte social también que tiene esta iniciativa. Sí, bueno, ha sido un hito que veníamos trabajando desde hace ya un tiempo. Habíamos hecho hace 3 años el más grande de Canarias, luego hicimos el más grande de España y dijimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos el récord Guinness, ¿no? Con este turrón, sobre todo también que lleva a cabo con producto local, con producto de nuestra tierra, como es la almendra, como es la miel, como es el gofio, el plátano, bueno, mucha materia y muchos productos de excelencia que tiene Tenerife, en este caso también Santiago del Teide, y por otro lado también tiene un vínculo especial con la parte social, ¿no? Que entendíamos que durante estas Navidades pues nadie se quedase sin un trocito de turrón, sobre todo los centros de mayores que están en el municipio, que están en Puerto La Isla, diferentes asociaciones y ONG también se encargaron de repartirlo, y por lo tanto cumplíamos varios objetivos. Y por otro lado, pues bueno, hay una promoción turística que se hace también del destino a través de este evento que desarrollamos en el municipio, que al final nos ha dado pues bueno, unos resultados magníficos y bueno, una alegría y un orgullo enorme para todos los santiagueros y todos los vecinos de esta isla, que entiendo que se sientan orgullosos igual que lo estamos nosotros. Y sorprende mucho también desde fuera ver esas imágenes, ¿no? Todos los vecinos del municipio tan implicados haciendo el turrón, que al final... Sí, la verdad que nos sorprende, ¿no? Porque todos los que participaron, gente que vino de otros municipios, de diferentes asociaciones, y también los turistas, ¿no? Que durante esos días se alojaban en el municipio, como querían participar de un hecho histórico que iba a ocurrir en este caso en Tenerife, en el municipio de Santiago del Teide, y que también se sumaban, que participaban, que todos remaban en la misma dirección. Además era como con prisa entre todos, a pesar de no entenderse con el idioma, pero con los gestos ellos se animaban para poder cumplir el objetivo que nos habíamos marcado, y finalmente la verdad que se lograba, y de eso nos sentimos, pues, como decía anteriormente, enormemente orgullosos de todos los equipos que trabajaron, todo el equipo también, por supuesto, del ayuntamiento, pero también mucha gente que hizo posible que Santiago del Teide haya cumplido un hecho histórico como es este récord Guinness. Bueno, y hablando precisamente de la Navidad, un poco cuál ha sido el balance, ¿no?, de estas épocas festivas en el municipio en cuanto, bueno, a comercio, alumbrado. Sí, bueno, también se trata de momentos de encuentro, de compartir con la familia, con los amigos, con los seres queridos, y bueno, también de recordar a los que nos han dejado ese huequito en la mesa en estas fechas navideñas, ¿no? Pero bueno, a pesar de toda esa parte que tiene, por otro lado tiene un objetivo también, que es la dinamización comercial, por supuesto, y con ese alumbrado navideño y toda la actividad que se ha producido en el municipio, pues la verdad que ha estado lleno, que los turistas pues también han llenado el municipio, y al final han aumentado también el gasto en Santiago del Teide, y por otro lado pues las compras en el comercio también han aumentado con residentes y con los vecinos que viven también cerca de Santiago del Teide, que han podido realizar sus compras en nuestro municipio, en ese comercio local, cercano, que atiende de una forma excepcional y que también ha podido mejorar sus resultados económicos con respecto a años anteriores, ¿no? Así que bueno, estamos de enhorabuena también en ese sentido, y espero que siga así la línea en la que hemos ido trabajando en esta parte. Nos vamos a hablar ahora, si le parece, bueno, de los presupuestos, ¿no? Porque el municipio ha aprobado los de este 2026 con un total de 20,9 millones de euros, con una subida de más del 11%. Sí, efectivamente, ¿no? Es verdad que de ese aumento que tenemos en el presupuesto, yo empezaba de alcalde pues hace 10 años con un presupuesto de 9 millones, hemos llegado a 20 sin aumentar los impuestos, que era el objetivo, y yo creo en la justicia fiscal, y eso es lo que hemos llevado a cabo en el municipio y en el área económica del ayuntamiento, y al final también, bueno, trasladar ese presupuesto centrado en las personas, sobre todo en los más jóvenes, en los estudios y el esfuerzo que realizan los jóvenes de Santiago del Teide, donde más de 300 vecinos del municipio de Santiago del Teide se encuentran realizando estudios universitarios o grado superior, y eso también es una buena noticia para nosotros, y entendemos que ese esfuerzo que realizan las familias también tiene que venir acompañado por parte de los presupuestos municipales para hacerles más fácil también que sus hijos puedan estudiar fuera, y por otro lado también desde el cuidado
de nuestros mayores, que también para nosotros es una de las políticas claves, y el trabajo que desarrollamos cada día en Santiago del Teide es de proteger y de cuidar a los mayores. Así que destinamos pues casi 5 euros de cada 10 al cuidado de las personas, y en este caso también a nuestros jóvenes del municipio que puedan realizar sus estudios fuera del mismo a través de diferentes líneas de subvenciones que acompañamos, como la beca que tenemos al transporte, pero también tenemos la beca que damos a los estudiantes para pagar el alquiler, una ayuda al alquiler que para este año también se aumenta en 1.000 euros para cada estudiante. Bueno, diferentes iniciativas que tenemos para poder apoyar a las familias y los estudiantes que se encuentran realizando sus estudios fuera. Y por otro lado, pues bueno, también la inversión, que es importante, seguir renovando el municipio en esa parte de infraestructuras, un municipio turístico que también va a la renovación turística, pero por otro lado también dotándolo de las necesidades que tienen los diferentes núcleos y las diferentes reivindicaciones también que tenemos, y cumpliendo con diferentes objetivos. Somos el municipio que más invierte por habitante de toda Canarias, y por otro lado pues también somos el único municipio, creo que de Europa, que cumple con 14 de los 17 ODS que marca la ONU. Así que bueno, yo creo que nos estamos diferenciando en mucho el trabajo que vamos haciendo de esa economía circular también en Santiago del Teide, y al final, bueno, eso también nos posiciona como un destino referente para el turismo nórdico, ¿no? Precisamente lo que usted estaba comentando, yo le iba a preguntar por la educación, ¿no? Porque es uno de los ámbitos, como usted bien dice, que más crecimiento registra, ¿no? Con, bueno, subvenciones, como usted bien dice. Me gustaría centrarlo un poquito más en la adquisición de libros de texto, también para el alquiler. Al final, ¿no? La movilización del ayuntamiento, pues para que estos jóvenes, por ejemplo, los que se tengan que trasladar, ¿no? Los que tengan que alquilar, por ejemplo, un piso en La Laguna porque están estudiando en la universidad, al final que se está trabajando de manera activa en eso. Sí, bueno, entendemos el esfuerzo que hacen las familias. Como bien has dicho, está claro que un estudiante del municipio de Santiago del Teide que hace estudios universitarios fuera, pues tiene que alquilarse una vivienda o una habitación. Bueno, y de ese esfuerzo que tenemos que hacer en las familias, pues tiene que venir acompañado de políticas que realiza el ayuntamiento. No solo la ayuda del material y la ayuda también al transporte, sino en este caso, pues entendiendo el esfuerzo que hacen para alquilar esa habitación o esa vivienda en las familias del municipio de Santiago del Teide, con lo que se ha encarecido en los últimos tiempos también la vivienda, pues teníamos que apoyarlo. Llevamos unos tiempos ya, pues casi en la primera legislatura que empezaba como alcalde, habíamos iniciado con este tipo de subvenciones, y la de alquiler, creo recordar que eran unos 400 euros, recuerdo, sí, 400 euros y 250 la del transporte, y en este caso para estos presupuestos nuevos hemos querido llevarla hasta los 1.000 euros al alquiler, debido también al incremento que se ha sufrido. Seguimos manteniendo el transporte, aunque sabemos que bueno, hay la bonificación de los bonos, etcétera, etcétera, pero bueno, queremos seguir apoyándola, y por otro lado, pues todo lo tiene que ver con material tipo libros de texto, etcétera, etcétera, para que bueno, nuestras familias y nuestros jóvenes puedan seguir realizando sus estudios fuera, porque entendemos que también si tenemos una juventud preparada, también el municipio va a seguir avanzando y va a seguir mejorando sus resultados. Así que necesitamos que la ciudadanía de Santiago del Teide esté preparada y esté formada para los retos que tenemos que afrontar en el futuro y en el presente. Alcalde, le quería preguntar también por las obras del Barranco Lemes, con la construcción, ¿no?, de un parking en Los Gigantes. ¿Qué supone esto para el municipio? Bueno, esto supone la transformación del municipio, ¿no?, en la parte turística. Ese es el objetivo que nos habíamos marcado. Entendíamos que los tiempos van cambiando, entendemos también las necesidades que va teniendo la costa del municipio, sobre todo con el parking, con la movilidad, cómo vamos a transformar, ¿no?, nuestra costa, entendiendo pues bueno, lo que busca también el turista, entendiendo también nuestra costa y nuestra geografía, pues cómo tenemos que también vincularlo al territorio. Y yo creo que bueno, que es un proyecto bastante ambicioso, es una reivindicación histórica también, en este caso en el núcleo de Los Gigantes, y bueno, con este parking casi de 400 plazas, en el que bueno, precisamente en la mañana de hoy mantenemos una reunión con los equipos técnicos y redactores para lo antes posible comenzar también con esta obra, y que va a dar las soluciones a la costa de Santiago del Teide, y por lo tanto también la transformación que hemos venido buscando durante mucho tiempo, que creemos con esta infraestructura vamos a conseguir o vamos a empezar, ¿no?, con esa transformación que buscamos en Santiago del Teide. Bueno, alcalde, ya por último, bueno, imagino que se esperan, ¿no?, que durante este 2026 se lleven a cabo pues muchísimos más proyectos. Sí, efectivamente, ¿no?, tenemos el cajón lleno de proyectos muy ambiciosos para Santiago del Teide, no solo en este caso en la costa, que vamos hablando de ella, en la zona de Puerto Santiago también estamos tramitando autorizaciones con costas y con otras entidades supramunicipales para poder conseguir los informes sectoriales y poder seguir caminando y avanzando en esa transformación que veníamos buscando, pero también entendiendo las necesidades
necesidades que ahora mismo tienen las medianías, un núcleo de Tamaimo, que se ha convertido en ciudad dormitorio, que por lo tanto tenemos que dotarla de los servicios necesarios, y la parte alta, ¿no? Que también la explotación de la parte del sector primario, también vinculado también a esa parte de naturaleza como producto turístico, también está generando mucha actividad y por lo tanto, bueno, entendiendo esa diferenciación que tiene el municipio y los diferentes proyectos que tenemos por zona, vamos trabajando, vamos ejecutando y son los resultados que estamos obteniendo en Santiago del Teide. Bueno, alcalde, que también se me olvidaba comentar, ya lo hablaremos con más profundidad con la concejala en el siguiente programa, pero es cierto que, bueno, como todos los años, Santiago del Teide estará en Fitur. Es cierto que es un municipio que está generando muchísimo turismo, cada vez más. Sí, sobre todo un turismo de calidad, ¿no? No estamos hablando de cantidad, sino de calidad, un turismo también que hemos apostado en su día, en su momento apostamos por el turismo nórdico, hablando de esto, de la sostenibilidad, lo que ha hecho que en Santiago del Teide nos posicionemos como el municipio donde mayor gasto tiene el turista de toda Canarias, y eso al final pues se nota en el comercio, en las empresas y al final en las familias del municipio de Santiago del Teide, que van mejorando también su economía y al final su bienestar, ¿no? Y ese también era el objetivo que nos marcamos al principio de esa legislatura, donde ya hemos avanzado y donde, bueno, el cambio de modelo viene dando unos resultados muy positivos en Santiago del Teide, y nuestro referente y nuestro fuerte ahora mismo en los mercados está en el nórdico. Y bueno, esa apuesta ha dado los resultados que tenemos hoy en día, y así seguimos trabajando bajo ese paraguas de diferentes por naturaleza que vamos ramificando en las diferentes actuaciones de sostenibilidad, y es el cumplimiento de los ODS. Bueno, alcalde, ahora por último, ¿sí? ¿Qué diría usted que diferencia al municipio de Santiago del Teide del resto de municipios? Bueno, Santiago del Teide, como decía anteriormente, es que es diferente, ¿no? Es diferente desde la costa hasta la parte alta, y donde buscábamos un eslogan, ¿no? Hablamos de Santiago del Teide, Costa Santiago del Teide, Costa Los Gigantes, pero luego nos preguntamos, pero es que si es que Santiago del Teide es naturaleza desde la costa hasta la parte alta, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese paraguas, dentro de esa diferenciación de naturaleza, de productos de cetáceos, de los acantilados de los gigantes, de la erupción del volcán Chillero, la floración del almendro, que la tenemos ya pronto también en nuestro municipio, bueno, pues todos esos recursos naturales hacen que Santiago del Teide sea diferente, y nos habíamos posicionado como ese municipio referente no solo en Canarias, en España, sino en el panorama internacional, como uno de los destinos sostenibles donde pasar y vivir una experiencia. Bueno, pues Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros vamos a seguir con el repaso de la actualidad, porque la Policía Nacional incautaba el pasado domingo el mayor alijo de cocaína en alta mar. Todo esto ocurría al oeste de Canarias, con nada más y nada menos que 10 toneladas de cocaína a bordo. El barco mercante estaba abanderado en Camerún y ha sido trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife. La importación fue planeada por un conglomerado de actuaciones criminales. La operación ha finalizado con 13 detenidos. En toda la historia, a nivel europeo, digamos que ha supuesto la máxima cantidad de cocaína incautada en toda la historia. Aproximadamente estaban contabilizando en 9.994 kilos de cocaína. Imagínense ustedes el precio que puede suponer eso en el mercado. Ha sido una operación también compleja, porque en un determinado momento la embarcación incautada pues, se vino a la deriva y tuvimos que activar otro tipo de medios como SACEMAR también. Y también quería destacar la implicación de la Armada en esta operación antidroga. Y en Tenerife, ya se los decíamos, el Cabildo Insular ya es el encargado tanto de la gestión como de la conservación del Parque Nacional del Teide. El Gobierno de Canarias transfiere así a la Corporación Insular la gestión total del parque, una decisión que refuerza el modelo de gestión insular, apostando por una administración cercana y eficaz. Desde este momento ya tendría las competencias plenas para, por ejemplo, imponer tasas para los visitantes y regular así su acceso. Esperamos que a lo largo del 2026 podamos estar implantando ese nuevo sistema que ordenará la visita al Parque Nacional del Teide, y que nos permitirá, con todos los medios que ya hemos introducido y que ya hemos establecido, de mayor vigilancia, mayor control,
el control de los senderos, que ya es una realidad, que dentro de muy poquito se empezará a pagar por parte de los visitantes extranjeros el acceso a esos senderos, por lo tanto también las primeras ecotasas en el Parque Nacional del Teide para recorrer el estratovolcán. Todo eso se ha ido implementando y seguiremos haciéndolo a lo largo del próximo año, 2026 y en adelante. Y seguimos en la isla de Tenerife, pero esta vez en la Orotava, porque los vecinos y vecinas denuncian la falta de aceras, pasos de peatones, arcenes y medidas para controlar la velocidad de los vehículos en la carretera TF21. Una situación que, dicen, les dificulta a la hora de transitar con seguridad. Piden acción inmediata a las instituciones. La inseguridad a la hora de transitar por esta zona. No hay ni paso de peatones, no hay suficiente iluminación en alguna de las zonas. Hay un tramo casi cerca de 1 kilómetro en el que no te encuentras ningún paso de peatón, que al final tienes que cruzar por oído, saber si viene un coche, si no viene, jugártela a ver si el coche viene a la velocidad que te da tiempo a cruzar o no. No estamos pidiendo ni parques ni bancos donde sentarnos, simplemente estamos pidiendo seguridad. O sea, lo primero que queremos es seguridad. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en tan solo unos minutos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Volvemos de la publicidad y ahora vamos a hablar de Santa Cruz de Tenerife, de la actualidad que marca Santa Cruz de Tenerife. Para ello, hoy nos acompaña el primer teniente de alcalde, concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Planificación Estratégica, Carlos Tarife. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, concejal, vamos a empezar, si le parece, de manera general. ¿Cuáles considera usted que son, bueno, los principales o los grandes retos a los que se enfrenta la capital tinerfeña? Bueno, evidentemente tenemos muchos, ¿no? Son 80 barrios y lo que queremos es siempre dar el mejor servicio posible y, por supuesto, seguir mejorando cada barrio. Pero por un poco centrar los retos de la ciudad, yo creo que la apertura al mar. Cualquier persona, no solo de Santa Cruz, sino cualquier visitante, sabe que ahí tenemos todavía mucho que avanzar y por lo tanto van a ser importantes esos proyectos en los que estamos trabajando, como el proyecto de la Mareta de Añasa, de esa plataforma marítima para darle una salida digna al suroeste, ese convenio que hemos firmado entre la Autoridad Portuaria, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz, para que desde la Plaza España por fin esa dársena de los llanos sea ciudad, y luego seguir avanzando en el litoral hacia las Teresitas. Y luego, pues bueno, seguir fomentando el empleo, yo creo que es fundamental. El empleo ahora mismo está dando muy buenas noticias en Santa Cruz, pero no podemos bajar la guardia. Y por otro lado, me preocupa mucho el aspecto relativo a la vivienda, ¿no? Donde ahí, y lo digo además aprovechando la televisión, Mírame Televisión, desde luego echamos de menos que el Gobierno del Estado saque un plan estatal de vivienda que consiga dos cosas, ¿no? Primero, que hacer vivienda sea mucho más fácil de lo que lo es hoy, y segundo, que baje el precio del alquiler. Y para eso, evidentemente, la fórmula que de momento está dando el Partido Socialista no está dando con la clave de las necesidades de los ciudadanos. Si le parece, vamos a empezar, bueno, primero hablando de lo primero que comentaba, ¿no? Y era esa apertura de Santa Cruz de Tenerife al mar. Bueno, este es uno de los principales objetivos y, como ya bien usted decía, va camino junto a ello a la autoridad portuaria. ¿Qué proyectos se tienen en mente? ¿Qué proyectos, ¿no?, están sobre la mesa para hacer esto realidad? Nos hablaba de Añasa, de también el Palmetum. Bueno, el principal proyecto que sí vamos a acabar este año es acabar con los vertidos al mar. Esto de lo que tanto se habla en la isla de Tenerife, Santa Cruz ha hecho la tarea en los últimos años de manera silenciosa, expediente a expediente, y por cierto, con 20 millones de euros de financiación que han salido de los fondos
municipales para acabar con vertidos. Lo hemos hecho en Igueste de San Andrés, lo hemos hecho en Taganana, en la zona de Tachero, donde hemos recogido todas esas aguas negras para producir agua que precisamente también va a poder servir para la agricultura. Lo estamos haciendo en San Andrés. Si uno va hoy hacia Las Teresitas desde Santa Cruz, te ves uno de los carriles abiertos precisamente porque estamos haciendo una conducción para acabar con otro vertido en San Andrés. Lo estamos haciendo en Añaza y en Acorán, donde todas las aguas negras van a ser recogidas para llevarlas hacia la depuradora de Santa Cruz, y por lo tanto acabar con los vertidos al mar es un objetivo que además yo a título personal me puse y lo vamos a conseguir este año. Y a partir de ahí, bueno, es cierto que durante mucho tiempo fuimos el primer municipio de España que tuvo una refinería en la capital. La refinería dejó de refinar en el año 2008 y lo que estamos intentando es bueno, pues que lo que antes era industria hoy sea un lugar de encuentro familiar, de comercio, de restauración y por lo tanto de acercarse al mar. Yo te hablaba de ese proyecto de la Mareta de Añaza, que es un proyecto maravilloso. Hay una gran plataforma marítima en Añaza que nosotros queremos hacer un punto abierto y público y gratuito al mar. Estamos hablando de 50.000 vecinos del suroeste que necesitan acercarse al mar. Estamos hablando de ese proyecto Tinglados, que es la parte trasera también del Palmetum, todo ese anillo que rodea el Palmetum. Eso también es un proyecto en el que estamos trabajando para convertirlo en realidad. Se ha firmado ya un convenio, que es otra de las cosas que nos demandaban los vecinos de Santa Cruz, un convenio entre, insisto, Cabildo, Gobierno de Canarias, Autoridad y el Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, para desde la Plaza España toda esa dársena de los llanos, donde hoy se celebran conciertos, donde tenemos un lugar de esparcimiento, pues que también sea ciudad. Y luego hay algunas pequeñas actuaciones que creo que son necesarias para todo ese litoral hasta San Andrés, de alguna manera, que sea mucho más cercano al vecino. Yo una de ellas, que siempre la pido y que la voy a seguir insistiendo, porque además el Partido Popular cree en ella, es un tranvía que une el intercambiador con Las Teresitas, ¿no? Nosotros entendemos que el Cabildo, y además eso está en el Plan Metropolitano del Tranvía, debe priorizar esa línea para urbanizar esa carretera, para darle una salida al uso diario del vehículo en esa carretera y para que también esa línea de conexión sirva para dar salida no solo a muchos núcleos urbanos de Anaga, Valle Seco, María Jiménez, Cueva Bermeja, sino también, por supuesto, llegar a San Andrés de una manera mucho más sostenible y no siempre pues llevando el vehículo privado. Muy atractivo también, como bien decía, ese proyecto del muelle de enlace. No, por supuesto. Fíjese usted, hoy en día tenemos una plataforma donde antes era impensable que se hiciera nada. Yo, de hecho, me presenté a las elecciones en Santa Cruz y yo le preguntaba a la gente, oiga, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un gran concierto en la ciudad, ¿no? Y hoy nadie duda de que uno se puede divertir utilizando una gran explanada. Bueno, dentro de ese proyecto está precisamente un edificio donde va a haber restauración, donde va a haber actividad comercial, donde también tiene que haber ocio nocturno. Yo soy un defensor absoluto del ocio nocturno. No podemos tener una ciudad que mire de espaldas a divertirnos, ¿no? Eso sí, conjugándolo con el descanso vecinal, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que toda esa plataforma se pueda desarrollar como una gran ciudad y aprovechando la ciudad ese espacio, ¿no? Y yo sí quiero agradecer la voluntad del puerto de Santa Cruz, porque el puerto, la zona portuaria, pues evidentemente gracias a las gestiones que ha hecho Pedro Suárez, su presidente, pues estamos abriendo la ciudad cada vez más al mar y desde luego le estamos aprovechando esos espacios para muchas actividades que son fundamentales para la ciudad. Hombre, precisamente siguiendo por esa línea, por el ocio, prácticamente todos los fines de semana hay conciertos, hay eventos deportivos en Santa Cruz de Tenerife. Al final, usted siempre dice, que bien lo acaba de decir, es un objetivo fundamental para Santa Cruz, ¿no? El ambiente, el que haya ambiente todos los fines de semana, que siempre sea una ciudad, pues, con su ambiente. Mira, te agradezco la reflexión porque yo era de los que cuando entré en política escuchaba aquello de Santa Cruz está muerta. Y yo me niego, ¿no? Yo me niego. De hecho, también hay un debate sobre la apertura o no los domingos de la ciudad, de las zonas comerciales. Creo que al final tenemos que intentar tener una ciudad lo más viva posible, ¿no? Y tenemos que seguir construyendo la Santa Cruz entre todos. Yo te hablaba antes de una Santa Cruz donde se refinaba petróleo y además en Cabo Llano.
Eso, antes de ayer, en el año 2008, no ha pasado tanto tiempo, 17 años, ¿no? Y desde luego tenemos que mirar a la Santa Cruz del 2030, del 2035. Yo lo que quiero es una ciudad abierta, donde la gente los domingos no se aburra, donde tenga cosas que hacer, donde la gente se pueda bañar en Santa Cruz. Antes era el Parque Marítimo, las Teresitas, hoy tenemos el Bloque y los Charcos. Pero es que también estamos trabajando en unir, en ese ámbito de Valle Seco, que ahora me detengo un poco más ahí, estamos trabajando en unir lo que es la zona de los Charcos con el Bloque, esa gran playa de Acapulco, y unas naves de las Carboneras que hay que aprovechar para también algún tipo de actividad, como podría ser la gastronomía, ¿no? Yo creo que al final tenemos que ir conjugando las grandes infraestructuras que tenemos para aprovecharlas y darle un uso ciudadano. Y sobre todo me alegro de que esa frase de Santa Cruz está muerta haya desaparecido del vocabulario de los chicharreros y la gente sepa que hoy en la capital uno puede hacer actividades deportivas, culturales, de conciertos, etcétera, etcétera, para dinamizar la vida de los chicharreros, ¿no? Le quiero preguntar también, porque estamos recién, saliendo de esta fecha, me gustaría que nos hiciera un balance de la Navidad en general, alumbrado, limpieza, comercio, ¿cómo ha sido? Bueno, primero hay que decir que ha sido una Navidad muy lluviosa. Esto es una bendición porque además ha llovido bien, no como a veces nos ha pasado con algunas lluvias torrenciales, y creo que ha sido una Navidad muy positiva en ese sentido, ¿no? Luego es verdad que desde hace varios años llevamos peleando por tener un buen alumbrado de Navidad, ¿no? Yo sé que es una época para Papá Noel y los tres Reyes Magos muy importante, pero yo entiendo que tenemos que poner en valor nuestra capital, ¿no? Este año incorporamos no solo ese gran árbol de Navidad en la Plaza España, que por cierto un montón de gente y las fotos y las visitas lo han agradecido, sino además en los 5 distritos hemos intentado, desde Anaga hasta el suroeste, Salura-Salle, Ofra y el centro, hemos intentado que esas grandes zonas comerciales que tenemos, ese pequeño negocio, pues también esas zonas tengan el mayor alumbrado posible, ¿no? Porque para nosotros no es un gasto, es una inversión, porque al final hay muchos negocios que están esperando esta época para precisamente pues que vean un beneficio económico, porque son muchos los autónomos en Santa Cruz, es el 80% del tejido económico de la ciudad son autónomos, y por lo tanto necesitamos que haya una actividad también importante en la Navidad. Y luego que ha sido una época muy buena, yo destaco los 0 incidentes, sabes que siempre son días muy festivos, 0 incidentes, y luego felicitar como siempre al operativo de limpieza que tenemos para grandes eventos, que además ahora mismo me consta que están entrenando para lo que nos viene, que es un gran carnaval, con esa carnaval de calle, que como yo siempre digo, estamos ante seguramente la mejor fiesta al aire libre del mundo, y vamos a tener un operativo, te lo doy en exclusiva, de 192 personas para limpiar el cuadrilátero en un tiempo récord. Hay que ver ese despliegue, porque a las 6 de la mañana se acaba la música y a las 9 de la mañana parece que no ha habido ningún tipo de fiesta, ¿no? Y yo siempre pongo en valor el maravilloso trabajo que hacen los operarios, no solo de la empresa de limpieza, sino también, hay que decirlo, 25 personas más que aporta también la empresa de parques y jardines. Y concejal, en cuanto al alumbrado, 4 millones de bombillas LED, que como usted bien ha dicho, han alumbrado prácticamente todos los barrios de Santa Cruz, algo que también han agradecido mucho los vecinos. Sí, este año además hemos hecho algunas novedades. La Avenida de los Príncipes en Ofra, yo creo que demandaba también, igual que la Rambla, que lo hicimos en su momento, pues estar iluminada. También lo hemos afrontado en Benito Pérez Armas, otra de las vías, arterias importantes de la ciudad, Manuel Hermoso Rojas. Hemos hecho una serie de novedades que yo creo que son convenientes, ¿no? Porque al final, si queremos presumir de gran capital, tenemos que también, de alguna manera, dar un alumbrado acorde, ¿no? Y además llevamos 2 años haciendo el alumbrado en un escenario distinto de la Plaza del Príncipe, lo estamos haciendo en la Plaza de la Candelaria, y tengo que decir que es que no cabe un alfiler. Este año exactamente igual, estuvimos allí presentes en el alumbrado, en el encendido, y un auténtico éxito de participación, un acto muy entrañable y además un tiempo muy bonito, porque la Navidad es un momento siempre de ilusión, de familia, de amistades, y sobre todo para los más pequeños, que hacen recopilación de cómo se han portado a lo largo del año para que luego Papá Noel o los Reyes Magos pues cumplan o no, ¿no? Eso depende también de la actitud individual de cada uno. Bueno, ahora me gustaría hablar de medio ambiente, porque Santa Cruz de Tenerife es una de las ciudades con mejor calidad de aire de todo el país.
Y no lo dice el grupo de gobierno, esto lo ha dicho Ecologistas en Acción. Ha hecho unos cálculos precisamente con esas estaciones. Nosotros tenemos varias en el Puente de la Piscina, en la zona de Tomecano, Rambla. Tenemos varias que miden diariamente la calidad del aire en la ciudad, ¿no? Tenemos una auténtica bendición, que son los vientos alisios, pero es verdad que eso también hay que acompañarlo de políticas, ¿no? A nosotros nos ha venido muy bien que el transporte público sea gratuito. Ha aumentado un 40% el transporte público, muchas más personas utilizan el tranvía y utilizan la guagua. Y luego es verdad que estamos haciendo esfuerzos para potenciar el uso del vehículo eléctrico. Bueno, sin ir más lejos, justo, pues mira, aquí detrás lo tenemos, esta imagen. Hemos hecho el aparcamiento del Parque Marítimo, la primera gran vía sostenible, que hoy en día pues se mantiene energéticamente con la luz solar. Y por lo tanto creo que eso es una cosa muy importante y a destacar. Y luego también hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años, no solo con fondos propios, también con fondos europeos, de la compra de guaguas 100% eléctricas, ¿no? Entonces todo eso hace disminuir el CO2, todo eso hace que nosotros cumplamos con nuestros objetivos que tenemos dentro del Pacto por el Clima, y evidentemente estamos trabajando en una ciudad que de alguna manera sea mucho más sostenible. Yo antes te he hablado de otra parte, que es la parte de los vertidos al mar, ¿no? Aquí no se puede tener un lenguaje de la economía azul si no acabamos con los vertidos en la isla de Tenerife, y te garantizo que Santa Cruz está haciendo la tarea en esa materia. Estábamos hablando de movilidad sostenible. Es cierto que en cuanto al carril bici no ha habido, bueno, cierta controversia. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, es verdad que ahí tuvimos un problema con la ordenanza de movilidad, por esa memoria de impacto normativo. Hemos decidido como ayuntamiento retirar el famoso recurso que teníamos ante el Tribunal Supremo y por lo tanto esa ordenanza ya no existe y estamos con la ordenanza del año 85. Es verdad que el área de movilidad va a sacar una nueva ordenanza y esperemos que las cosas, en fin, las hagamos bien, porque hoy en política el que hace es el que se equivoca, el que no hace nada es el que siempre acaba teniendo la razón, pero en fin, yo estoy en el otro lado, soy de hacer y evidentemente hay cosas que salen bien y hay otras que no salen tan bien. Y dentro de la polémica del carril bici, que es un poco ridícula, porque no hay capital de provincia que no lo tenga y no hay chicharrero que viaje y no lo vea, pero la realidad es que lo que sí vamos a hacer es modificar un pequeño tramo, que es el de Méndez Núñez y El Pilar, para hacer una calle ciclable, es decir, que no haya un carril segregado, sino que la bicicleta y el patinete, que por cierto, han venido para quedarse, porque cada día se ven más bicicletas eléctricas, cada día el uso de patinete, que por cierto los que tenemos en Santa Cruz, para los residentes tienen unas horas gratuitas al mes, y por lo tanto es un vehículo que cada día se utiliza más, es más, muchas personas tienen patinetes privados y tenemos que dar un poco de seguridad para que lo quiera utilizar. Eso se va a modificar, lo hemos pactado con los vecinos y con Zona Centro y desde luego lo que tenemos es que seguir potenciando el resto de carriles bici. De hecho, mi sueño lo sigue siendo, y por eso hablaba antes de urbanizar esa carretera con el tranvía hacia San Andrés, es que tengamos un carril bici digno desde el intercambiador hasta San Andrés y por lo tanto eso es un proyecto que tenemos que seguir persiguiendo. Hablábamos antes, bueno, de vertido cero, ¿no? Se podría decir que un gran objetivo, ¿no?, para Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuándo se conseguirá? Bueno, en la parte de obras municipales, que un poco te las he descrito, estamos hablando de Higueste de San Andrés, está terminada, la de Tagarana está terminada, la de San Andrés la acabaremos, esa conexión San Andrés-María Jiménez la vamos a acabar seguramente en el mes de marzo-abril de este año. Y luego también tenemos otra obra en marcha que es la de Añase y Acorán. Todas las aguas negras de Añase y Acorán, para que te hagas una idea, bajaban por gravedad y con 2 emisarios se tiraban al mar con esas aguas tratadas. Nosotros estamos haciendo estaciones de bombeo para bombear esas aguas negras y aprovecharlas en la depuradora de Santa Cruz, precisamente para limpiar las calles, para el regadío, etcétera, etcétera. Bueno, la parte municipal la vamos a acabar en el 2026. A mí lo que me preocupa es que el gobierno de Sánchez, que está más entretenido en los casos de corrupción que en la gestión, no es capaz de acabar la obra de la depuradora de Santa Cruz. Tú sabes que se está ampliando la depuradora de Santa Cruz, se tenía que haber terminado en el año 2022, estamos en el año 2026 y yo no sé si la van a acabar en noviembre de este año, que es la última fecha que han dado. Y por lo tanto, yo aprovecho también Mírame Televisión para decirle al Partido Socialista que sería bueno que le dieran una fecha certera a los chicharreros. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros las obras de vertido cero las acabamos en el 2026. Y a mí me gustaría que en el 2027 los chicharreros vieran en sus playas y en sus puntos de baño la bandera azul. Nosotros perdimos en el municipio la bandera azul en el año 2003,
por el vertido de Cabo Llano. El vertido de Cabo Llano, que está justo al lado del Palmetum, se arregla ampliando la depuradora, porque la depuradora tiene una capacidad y cuando hay más aguas negras que capacidad, se tiene que vertir al mar, ojo, tratado, sin producir daño al medio ambiente, pero es un vertido autorizado y tratado. Pero para obtener la bandera azul necesitamos que el gobierno de Sánchez termine la depuradora, la ampliación de la depuradora de Buenos Aires. Y por lo tanto, yo espero que en el 2027, si se termina esa obra, Santa Cruz, después de 24 años, que se dice pronto, recupere la bandera azul. Es uno de mis objetivos. Yo empecé cuando entré en servicios públicos en febrero del 2022, que mi compañero predecesor, Guillermo Díaz Guerra, sí había acabado la obra de Igueste de San Andrés. Yo me puse como objetivo, en 4 años, acabar Taganana, acabar San Andrés, acabar la obra de Añaza y de Acorán. Y lo vamos a conseguir. Ahora, yo lo que espero es que el gobierno de Sánchez y los socialistas cumplan su palabra y acaben con la obra de la depuradora, porque eso hará que obtengamos otra vez, para algunos puntos de mar en Santa Cruz, la bandera azul en el municipio. Concejal, un problema también al que se está enfrentando la ciudad en estos momentos, ¿no?, es el aumento del sinhogarismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque sabemos que la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, ¿no?, ha puesto en marcha en Las Palmas de Gran Canaria el proyecto Mejora y que un poco ustedes solicitan de alguna manera que también se actúe aquí. Aquí están ocurriendo dos cosas. Una que es políticamente incorrecta, pero la voy a decir. Y la otra, que es lo que tú acabas de decir, que la Consejería de Sanidad ha puesto un proyecto piloto para personas con problemas de salud mental y con adicciones en Las Palmas, y yo ya he pedido a la Consejería que también lo haga en Santa Cruz. Nosotros no podemos tener a personas en las calles de Santa Cruz, y esto que voy a decir lo han visto mucha gente, no podemos tener a personas gritando en las calles de Santa Cruz. Evidentemente, cuando alguien está en esa situación, lo que necesita es ayuda, y necesita ayuda de profesionales. Y nosotros llegamos hasta el ámbito social. El ámbito del sinhogarismo es un ámbito social. Pero Santa Cruz no tiene competencia ni en adicciones, ni en enfermedades que claramente tienen que ver con patologías mentales. Y yo aquí aprovecho también para decirle a la Consejería de Sanidad que el mismo programa que ha puesto en marcha en Las Palmas lo tiene que poner en marcha en Santa Cruz de Tenerife. Porque los vecinos de Santa Cruz de Tenerife tienen los mismos derechos que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego hay otra cosa que la voy a decir, aunque sea políticamente incorrecta. Centros municipales de acogida en la isla de Tenerife, hay uno. Y las competencias en materia de sinhogarismo corresponden a los 31 municipios de la isla. O sea, los 31 municipios de la isla de Tenerife tienen competencias en materia de sinhogarismo. Y sin embargo hay uno, y está en Azorín, en el barrio de Azorín en Santa Cruz, donde el barrio de Azorín seguramente es el barrio más solidario de toda Canarias con el sinhogarismo. Y esto hay que ponerlo en valor. Los vecinos de Azorín son unos vecinos ejemplares, porque hay más de 100 y pico personas todos los días con muchos problemas andando por las calles de Azorín, porque allí está el centro donde se les atiende, donde se les da asistencia social, donde se les da calor, donde se les da comida, donde pueden también asearse, donde hacen muchas actividades. Y yo lo que pido es que los municipios, de la mano del Cabildo, que me consta que está trabajando en este tipo de proyectos, cumplan. Lo que no puede ser es que cerca del 45-50% de las personas que acuden al centro de Azorín no son de Santa Cruz, son de otros municipios. ¿Por qué? Porque hay municipios que no están haciendo su trabajo y sin embargo Santa Cruz sí, ¿no? Y por lo tanto, yo aquí lo que pido es un ejercicio de responsabilidad. Primero, como acabo de decir, a la Consejería de Sanidad, donde se ha puesto un proyecto que me parece pionero y muy oportuno y necesario en Las Palmas de Gran Canaria. Yo no estoy diciendo que sea malo en Las Palmas, es bueno, pero también lo pedimos para Santa Cruz, porque insisto, no podemos tener a personas gritando a pie de calle en Santa Cruz, en las calles donde hay restauración, familias, comercios, niños, todos lo sabemos. Y segundo, al resto de municipios de la isla de Tenerife hay que pedirle un esfuerzo, porque los problemas de sinhogarismo hay que atenderlos. Lo fácil es mandarlo al barrio de Azorín. Eso no puede ser, ¿no? Y por lo tanto, yo en este sentido tengo un discurso contundente y claro de que aquí cada uno tiene que asumir sus competencias. La Consejería de Sanidad la suya y el resto de municipios también. Santa Cruz sí está haciendo su tarea, pero evidentemente ante determinadas situaciones injustas no nos vamos a quedar callados
tengan los colores políticos que tengan los ayuntamientos y el resto de administraciones. Bueno, concejal, vamos a cambiar un poco de asunto porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En Masa ha puesto en marcha, bueno, un proyecto para la digitalización del ciclo integral del agua en Santa Cruz. El proyecto se llama PERTE. ¿Qué avances concretos se han logrado y en qué punto estamos? Pues mira, este proyecto surge porque en Santa Cruz de Tenerife, claro, cuando tú estás en tu casa y abres el grifo, se produce el milagro de que sale agua. Pero esa agua viene por tuberías y viene además desde la desaladora de Santa Cruz. ¿Qué ocurre con la red subterránea de agua que hay en Santa Cruz? Que tiene una pérdida del 8%. Hay municipios en Canarias que llegan al 60%, al 45%. Es decir, que cuando el agua sale del manantial, de la desaladora o del acuífero, pero pasa por las tuberías hasta llegar a las viviendas, en Santa Cruz tenemos una pérdida del 8%. Hay municipios que están, insisto, en el 20, en el 30, en el 40, incluso algunos hasta en el 60%. Bueno, ¿por qué hemos hecho el PERTE? El PERTE no es otra cosa que digitalizar los contadores. Es decir, que antes en nuestras casas, ¿qué pasaba? Tocaba el señor de Masa, voy a ver el contador, y hacía una lectura. Ya eso se hace de manera digital. Hemos cambiado cerca de 65.000, casi 70.000 contadores de agua en todo el municipio. Por cierto, de manera gratuita. Esto ha sido financiado con fondos europeos. Hay quien en el gobierno de Canarias anterior utilizó los fondos europeos para cosas raras, nosotros lo utilizamos para cosas útiles, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a conseguir con eso es que si detectamos un consumo que va por encima de lo normal, seguramente estamos ante una avería. Es decir, la digitalización lo que va a hacer es que ese 8% lo intentemos llevar a casi el 0, que es la cifra ideal. Es decir, que el agua que sale de la desaladora o de los manantiales, de los que luego producimos esa agua que llega a las distintas viviendas de los vecinos de Santa Cruz, pues evidentemente, en vez de tener un 8% de pérdidas en la red, tengamos un 0, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy muy satisfecho, primero, de que Europa haya reconocido este proyecto, porque al final nos ha dado casi el 100% de financiación. Segundo, que los vecinos vean un cambio gratuito de su contador. Y tercero, que el objetivo prioritario es que no se pierda ni una gota de agua, ¿no? Que es un bien que escasea y que, por cierto, empezamos hablando de una Navidad lluviosa. Yo agradezco que haya llovido como ha llovido en la ciudad, porque eso es una auténtica maravilla y bendición para todos nosotros. Bueno, concejalía, de manera muy breve, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuáles son, ya por último, los siguientes pasos para que concluya este proyecto? Bueno, pues estamos precisamente ya en la última fase. Yo creo que en el mes de marzo, abril, va a concluir la instalación de las últimas unidades de estos contadores digitales, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que estamos ya precisamente en tener toda esa red para que la pérdida en el agua, pues las pérdidas de agua sean las menos posibles. Pues Carlos Tarife, muchísimas gracias por venir hoy al Canarias 8 y atendernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bueno, y nosotros nos quedamos precisamente hablando de agua porque buenas noticias para el archipiélago con las lluvias registradas durante este mes mes de diciembre. Las borrascas que han afectado a Canarias durante el último mes han supuesto un punto de inflexión para la situación hídrica de las islas. Lluvias que han mejorado las reservas de agua, sobre todo en Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote, garantizando el riego para el campo y transformando el paisaje. Y nos vamos ahora hasta la isla de Fuerteventura porque 3 de cada 4 palmeras sufren diocalandra. Se trata de una enfermedad ocasionada por el escarabajo Cuatro Manchas. El Cabildo Insular ya ha encargado un informe para conocer la situación de la palmera canaria, ya que se trata de una situación delicada y peligrosa, dicen, para el estado fitosanitario y la futura supervivencia de la especie. A nivel técnico explican que ya se ha comenzado a... Y en Arrecife, en la isla de Lanzarote, la Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto responsable de la muerte violenta de su padre. El fallecimiento se produjo tras un golpe en la cabeza con este martillo que ven de gran tamaño. Tras la detención, el arrestado sostuvo ante los investigadores que dicho ataque respondía a una presunta agresión sexual por parte del progenitor.
Bueno, y como ya les decíamos antes, nosotros vamos a seguir hablando de Venezuela, pero esta vez desde el punto de vista de las personas que se encuentran allí en el país y también de las que se encuentran aquí en Canarias. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Moisés Fernández, él es cofundador de la Unión Canario-Venezolana. Moisés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, vamos a hablar, Moisés, un poquito, ¿no?, sobre el sentir de la comunidad pues canario-venezolana formada, ojo, por más de 84.000 personas. ¿Cómo han vivido, ¿no?, cómo están viviendo todo lo ocurrido? Bueno, desde el día 3, la comunidad venezolana, canario-venezolana, se encuentra en una mezcla de sentimientos de emoción, sufrimiento, angustia, incertidumbre. Hemos visto que lo que pasaba en Venezuela, porque todos queríamos que la dictadura se acabara. Hemos hecho de todo, hemos marchado, hemos votado, hemos hecho de todo, hemos acudido a las instancias internacionales, hemos visto el silencio de la comunidad internacional por muchos años, donde se hacían críticas, observaciones cosméticas. Lo sentimos, estamos con ustedes, pero nadie actuaba y seguían habiendo muertos. Por ejemplo, yo tengo aquí una cifra bastante alarmante que nos debe llamar a la reflexión, pase en el país que pase. 36.800 personas torturadas o agredidas, 18.300 detenidos políticos, más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, hechos por la policía bolivariana, por la Guardia Nacional, 8.000 violaciones de los derechos humanos y más de 8 millones de desplazados. O sea, imagínense la magnitud de la situación para que Venezuela, en 26 años de olvido por parte de la comunidad internacional, a pesar de los gritos, de las cifras, etcétera, pues el día 3, el gobierno de Estados Unidos hace una captura, una extracción de Nicolás Maduro, y nosotros, por supuesto, sentimos alegría porque nos han quitado un dictador, un criminal, el jefe de la banda, que nos hubiese gustado que nuestras propias Fuerzas Armadas, el ejército bolivariano, hubiese actuado basándose en nuestra propia Constitución y lo hubiese derrocado, porque tiene potestad para hacerlo cuando alguien se salta a la Constitución, y no lo hicieron. Entonces, lamentablemente, si vino un ejército extranjero y nos liberó de ese cáncer, extirpó el tumor, pues nos alegramos, porque después de tanto silencio de la comunidad internacional hasta el día 3. Ahora la comunidad internacional, vemos politólogos, analistas, especialistas en política internacional, hablando del derecho internacional. O sea, a partir del 3, ellos descubrieron que había un derecho internacional. ¿Y qué pasó con el derecho internacional antes? ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando todos estos jóvenes eran asesinados, los presos políticos, etcétera? Hasta el propio gobierno de España, el presidente del gobierno solo vino a llamar presos políticos a partir de ayer, porque antes eran personas retenidas, ahora se llaman presos políticos y hablan de que Zapatero hizo una gran gestión. Zapatero lo que hizo fue blanquear la dictadura, blanquear los resultados electorales para que parecieran a favor del régimen bolivariano, cosa que no ganaron las elecciones. Entonces, nuestros sentimientos, ¿cómo son? Como hemos descrito, emoción por la caída, dolor por lo que hemos vivido, incertidumbre por lo que va a pasar. Moisés, desde la Unión, ¿ven con optimismo lo que pueda ocurrir pues durante los próximos meses? Somos cautos, sabemos que el foco de infección, la metástasis que ha dejado Maduro, no ha sido extirpada. Se está tratando, el gobierno de Estados Unidos ya hizo la extracción, pero ha dejado una hoja de ruta que está vigilando para llegar a un proceso de estabilización del país. Evidentemente, aún está la vicepresidenta con un prontuario y todos sus colaboradores de ministros, etcétera, que todos tienen prontuario. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso hay que irlo solucionando, eso es la parte más difícil para luego pasar a un proceso
de crecimiento, de inversión, de desarrollo y evidentemente la transición. Tenemos que hacer unas elecciones. A pesar de que ya hemos hecho unas, que las ganamos el 28 de julio de 2024, pero ahí se le negó la oportunidad a María Corina Machado, que apoyamos al candidato Edmundo González, pero ella no tuvo la oportunidad de presentarse porque le robaron su derecho a presentarse. Entonces, eso ya lo veremos cómo lo manejamos. Pero actualmente Venezuela tiene un presidente que es Edmundo González, a cual respetamos, apreciamos muchísimo. Una gran persona, un aliado de María Corina, pero hay que hacer elecciones para reconciliar el país. Muy importante es lo que estoy diciendo ahora, la reconciliación. Si nosotros no hacemos reconciliación, haremos la continuidad de la película de la tragedia venezolana y nosotros no podemos seguir. Queremos ser felices, queremos abrazarnos, queremos que los venezolanos que han emigrado y quieran volver, pues lleguen a un país reconciliado. Precisamente eso es lo que le iba a decir, porque ya son muchos los venezolanos, ¿no?, los que se encuentran aquí en la isla, bueno, los que ya están pensando en volver a Venezuela. Sí, hay muchos venezolanos que sí tienen pensado volver por sus vínculos, por lo que han dejado, etcétera. Hay otros que, bueno, ya han hecho sus vidas, han echado raíces en el país o en la ciudad donde se encuentren, y bueno, pero todos quieren aportar. Y aquellos que quieran volver para Venezuela, para trabajar, para hacerla grande nuevamente, pues seguramente se van a encontrar con un país lleno de oportunidades, porque Venezuela tiene toda la capacidad para recuperarse, y los que no quieran establecerse nuevamente en Venezuela puedan ir de turista, puedan ir a visitar su país sin miedo y sin tener que estar enviándole medicinas a su familia, alimentos, ayuda, porque no hay nada para cubrir sus necesidades. Moisés, en cuanto a la liberación, bueno, de los presos políticos, ¿ustedes valoran esto como, bueno, como algo positivo o quizás como, bueno, una estrategia de cara quizás a la prensa internacional? En la hoja de ruta es que es importantísimo, y lo ha dicho muy claramente María Corina. La transición tiene que empezar con la liberación de los presos políticos. La están haciendo, pero no a la velocidad que quisiéramos. Ya debería haber mucho más. Tenemos contabilizado unos 100 y pico, 200, porque hay mucha desinformación. El gobierno habla de más de 400. Esto está empezando, son muchísimos. No se ha liberado sino al 5 o 6% de los presos políticos, y se está descubriendo también que muchos están saliendo en condiciones deplorables, otros no se sabe dónde están, y según las declaraciones de algunos que han salido, dicen que algunos se encuentran con problemas de salud terribles, sordos, con la visibilidad muy disminuida o ciegos, y hay algunos que no se sabe dónde están y parece que nunca van a volver. Un futuro que depende, bueno, ahora en cierta medida, ¿no?, bueno, de la ya presidenta Delcy Rodríguez. Sí, bueno, Delcy Rodríguez por circunstancias era la vicepresidenta, y bueno, el hilo constitucional, a pesar de que ellos son usurpadores, pues se ve que del gobierno de Estados Unidos han querido mantenerlo, quizás para hacer esta transición menos traumática y que ellos mismos se encarguen de desmontarla. En Venezuela tenemos un dicho que se llama amarren a sus locos. Pues ellos van a tener que hacer eso, tratar de amarrar a sus locos, que es un trabajo difícil, porque ahí tenemos a Diosdado, a Padrino López, que también tienen una recompensa altísima, millonaria por parte de Estados Unidos, y eso tendrá que producirse. El cambio viene. ¿Somos optimistas? Sí, pero cautos también, porque sabemos que no está exento de muchas dificultades, y le pido por eso mucha paciencia a la comunidad canaria venezolana, que sea una ilusión, pero que mantengamos los pies sobre la tierra de la realidad que está actualmente en Venezuela. Bueno, Moisés, yo imagino que usted, bueno, tendrá contacto, ¿no?, con venezolanos desde dentro del país. Yo no sé si, sé que es muy pronto, pero si quizás se nota ya un cambio tangible. De puertas para adentro, sí. La gente en sus casas expresa su emoción, su dolor, su alegría, pero son muy cautos, mucho más que nosotros, porque ellos saben que salir a la calle con el teléfono móvil y la policía del régimen te pillan algo que manifieste que estás contento
con esto o eres opositor, te van a meter a la cárcel. Acaban de arrestar a 16 jóvenes que estaban en una cancha deportiva jugando y algún vecino, quizás del lado chavista, llamó por teléfono diciendo que estaban haciendo terrorismo, y a unos muchachos entre 16, 14, 15 años los han detenido, les han habido un procedimiento judicial y bueno, afortunadamente los han liberado, pero con medidas cautelares que pueden pasar hasta 30 años de cárcel porque se les ha acusado de terrorismo y traición a la patria. Entonces, eso continúa en Venezuela, por eso el miedo está en la familia y esa celebración, como diríamos, la procesión va por dentro, pues esa felicidad está contenida. Sí, es cierto que hemos escuchado, bueno, muchos testimonios, así que, bueno, nula libertad de expresión, por lo menos sabemos que eso... A mí me llama la atención ese tema de la nula libertad de expresión, porque dentro de Venezuela la puedo entender porque aún permanece el régimen bolivariano, la dictadura, pero me llama la atención que los liberados de España, que han vuelto a España, no puedan dar declaraciones porque tienen medidas cautelares. Yo entiendo que las medidas cautelares que ejerza el gobierno venezolano es dentro del territorio venezolano. Y me pregunto, ¿por qué los que están aquí, los españoles, en su propia tierra, no puedan opinar? ¿De quién pone esa restricción a hablar? Pues tendrá que ser el gobierno de España, porque aquí no manda el gobierno venezolano. Entonces, tengo esa duda y espero que lo podamos saber en los próximos días. Bueno, Moisés, posturas divididas, ¿no? Protestas, bueno, en contra, ¿no? Por un lado están los que sí celebran esta acción, pues, de Estados Unidos, y otros están los que también creen que, bueno, que prima el interés, pues, por el petróleo venezolano. Qué bueno que tocas ese tema. Mira, a nosotros los venezolanos no tenemos petróleo, no teníamos petróleo. Lo tenían los chinos, los rusos, los iraníes, Cuba, etc. Esa invasión que ya teníamos a nuestros recursos naturales, nadie de los que hoy llama al derecho internacional lo dice, lo reconoce, sino cuando entró a Estados Unidos, pues se acordaron del derecho internacional. A esas personas que están opinando en diferentes partes del mundo, les preocupa las gotas de petróleo de Venezuela. Pues a nosotros nos preocupa las gotas de sangre derramadas por nuestros venezolanos que siguen derramándose en las cárceles, en las calles, por la violencia del Estado. Entonces, si a ellos les preocupa el petróleo, pues mire, es su conciencia ante una situación tan crítica como la que se vive en Venezuela. A nosotros los venezolanos nos interesan los propios venezolanos, la sangre derramada y evitar que no vuelvan a ocurrir más derramamiento de sangre. El petróleo, según ha dicho Trump ahora, va a ser para los venezolanos, lo van a administrar de una manera de que los venezolanos cobren su petróleo, lo administren de manera correcta. Esperemos que se cumpla, si no, estaremos vigilantes para que eso se cumpla. Pero sabíamos claramente que nuestro petróleo se iba para otros países y los venezolanos no cobraban nada porque se iban en barcos fantasmas que estaban navegando por los océanos del mundo con petróleo venezolano, que los venezolanos nunca vieron nada. Se lo llevaba todo el régimen y lo administraba como si fuera su propia finca personal. Bueno, Moisés, y ya por último me gustaría que aprovecharas, ¿no?, pues para lanzar un mensaje a todos esos venezolanos. Ya nos decías antes, paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Hombre, si hemos pasado 26 años, ahora que apenas llevamos 3 días o pocos días de que ocurrió la extracción de Maduro, queda mucho trabajo por hacer. Confiamos de que eso siga rodando. El jueves hay una reunión de María Corina con el presidente Trump. Espero que salgan cosas positivas de esa reunión, pero estamos seguros que los venezolanos de bien somos muchísimos, dentro y fuera del país. Vamos a seguir trabajando por nuestro país. Esperemos que la reconciliación se materialice y todos pongamos de nuestra parte. Y bueno, lamentablemente hubo que pagar un precio por esto. Nos duele. Que tuvo que ser un país extranjero, nos duele. Pero cuando nos quitan el tumor tan agresivo que teníamos, me da igual si el médico era nacional o extranjero.
Bueno, pues Moisés Fernández, uno de los fundadores de la Unión Canario-Venezolana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes y espero que pronto estaremos celebrando en este plató también. Gracias sobre todo por acercarnos, ¿no? Pues el sentir de todos esos venezolanos, tanto los que se encuentran ahí en el país como los que están aquí en Canarias. Gracias. Gracias. Bueno, y con esta entrevista nosotros finalizamos el programa de hoy. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora con mucha más actualidad. Buenas noches. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.